Carolina Cuervo. Una de las preguntas que me hace mi hija mucho es, ¿a qué edad voy a tener un celular? Juanita Alarcón. Estos pelados están en proceso de formación y son cerebros y son personas y son personalidades que están en construcción. Y lo que está haciendo la tecnología, y ahorita lo podemos hablar, es entrar en los cimientos mismos del desarrollo. Estefanía García. La plasticidad cerebral está al 100% supuestamente hasta los 6 años, va disminuyendo progresivamente con el desarrollo, pero nunca acaba. Carlos Fajardo. Los papás descubrieron TikTok también y esto ya es un tema donde están metidos y metidos. Entonces, si el papá que viene a generar el llamado de, bueno, bájale al celular, pero el hijo lo está viendo todo el tiempo en redes. No tengo la menor duda de que este es para mí, sí, el podcast más importante que hayamos grabado en todo este tiempo. Y la importancia radica en el tema y en las personas que están en la mesa. Está Estefanía García, psiquiatra especialista en psiquiatría de adolescentes y niños. Juanita Alarcón, psiquiatra especialista en psiquiatría de adolescentes y niños. Carlos Fajardo, vicepresidente comercial de SmartFilms, casa a la que somos hermanos y pertenecemos. Y Carolina Cuervo, actriz ya reincidente del podcast. Y en este caso viene más como mamá de niña de 9 años. El tema es las pantallas y los niños, y es que Estefanía y Juanita han montado una empresa, un laboratorio, una plataforma científica para ayudar, estudiar, investigar y promover la salud mental en relación con los adolescentes, los niños, las pantallas, la relación con los papás y los colegios. A mí me parece que este es un tema prioritario en la humanidad. Pienso que si la humanidad tiene 5 temas importantes, uno de esos debe ser la relación de los jóvenes con las pantallas. Vamos a hablar con ellos hoy del tema de qué pasa con los niños, los adolescentes, cuando se enfrentan a horas y horas y horas de contenido en su iPad o en su teléfono. Ser o no ser ahí el podcast, esta vez con las pantallas a las que pertenecemos. Oigan, les tenemos novedades. A partir de ya existe la forma de hacerse miembro. Ustedes entran, la plata de verdad es un chiste, son como 25 centavos de dólar, pero para nosotros eso es un jurgo y nos sirve mucho. Y les voy a contar, o no, yo no, que Germán trabaje, les va a contar qué le pasa a los miembros. Pues entonces los miembros, Mauro, tienen un montón de ñapas que les queremos dar. La primera es que tienen insignias, tienen emojis hechos por nosotros especialmente para nuestros miembros. Tenemos también streaming del podcast cuando lo grabamos en vivo. Eso me gustó, lo hicimos hoy, Lo chévere. hicimos hoy, está muy divertido. O sea, nos conectamos, le decimos, estamos en vivo, véanos. Y ven todo. En crudo, como sale en crudo total. Y acceso a una vuelta en su cerebro porque ahora solamente va a estar para miembros. Y la vuelta en el cerebro. Listo, eso es lo que acaba de decir, Sí, ¿no es cierto? no, Pero además de eso, igual, si no quieren ser miembros, al pues, menos suscríbanse. nosotros los queremos igual. Los queremos igual. Pero entonces suscríbanse, denle like, comenten y compartan y háganos crecer esta comunidad de gente que hace pensamiento crítico. Por favor, suscríbanse, háganle caso a Germán. Ese es un tipo chévere. Vamos, los esperamos como miembros. Chao. Cero no ser. He ahí el podcast. Carolina Cuervo, gracias por estar aquí otra vez. Carlos Fajardo, voy a presentarte. Esto no suele ser así, pero con tanta gente en la mesa tocó. Carlos es de la casa también, estoy arrancando por la casa porque voy a dejar como las invitadas especiales, muy especiales, que nos van a revelar hacia el final. Carlos, tú eres vicepresidente comercial de SmartFilms. Y de marketing. De marketing. SmartFilms, el festival de cine hecho con celular que hacemos en esta casa. Juanita Alarcón. Juanita, no sé si ustedes hayan visto este podcast o no. Si no lo han visto, no hay problema. Nosotros somos gente muy superada y ustedes no nos importan. Entonces, si no lo han visto, nos da igual. Gracias. Pero entonces, Necesitamos de sus servicios. Sí. No, para nada. por si no lo has visto, que tengamos claro, esto es una conversación en la que yo generalmente no sé nada. Eso es parte de lo que cuido, mi ignorancia, y la cuido mucho para poderme interesar en el podcast, porque bueno, me cuesta trabajo fingir como, ay, no me digas, otra vez me has dicho 70 veces que eres psiquiatra. Sí. ¿No es cierto? Soy médica, Sí. psiquiatra y psiquiatra de niños y adolescentes.
Acá esa aclaración la acabaste de hacer porque hay gente que piensa que los psiquiatras no son médicos. Sí, yo creo Eso, que acá, es de las eso, más comunes. eso deduje, claro. La gente piensa que el psiquiatra es como un brujo de alta categoría. Más o Sí, menos. y no Sí, médico. por ahí entre no sabemos qué y su merced, ahí más o menos. Entonces, eres médica, psiquiatra especializada en psiquiatría De niños y de niños. adolescentes. ¿También pasaste por ser cirujana o ya no sé, es médico cirujano automáticamente? Eso dice el título, ¿no? Creo que soy muy mala cirujana, Mauricio, aquí entrenó. Que no te dejes operar nunca. No, de no, niña. o sea, desgracia mal, En habilidad fina En no esta dio. mesa a nadie se le ocurra ponerse una inyección en las próximas 15 minutos o horas. Ok. Juanita, gracias por estar acá. Este podcast me tiene muy ilusionado desde hace varios meses. Y Estefanía García. Con Estefanía tenemos vínculos parafamiliares. Así es. Y también eres médica psiquiatra especializada en psiquiatría juvenil y de niños. ¿Sí es eso así? Exactamente. Ok. Bueno, Germán ya lo conocen y conmigo no tienen más remedio. Entonces No, así fue yo la soy cosa. aquí. Y este podcast me interesa mucho porque lo dije esta mañana, por segunda vez, lo voy a decir por tercera vez. Yo creo que el tema que vamos a tratar hoy, si existen 5 temas importantes en la humanidad en este momento, uno debe ser la paz, seguramente, ¿no es cierto? Otro debe ser el abuso de drogas, seguramente. Pero estoy seguro que este tema tendría que estar en esos 5 y es la relación de la infancia y la juventud con las pantallas digitales. A mí me parece que eso es dramático, dramático. Y es, como dicen de la tensión arterial, que es un enemigo silencioso. El asunto es que es silencioso porque pareciera que no está pasando nada. Y desde mi observación como papá ya graduado, porque ya mis hijos pasaron esa etapa, pero pues Caro sí tiene una niña de ¿cuántos años es la niña? Graduado bien Cumple o mal. 9. Es una niña de 9. Tú sí estás en la batalla, estás en la mitad de un partido que yo quiero saber cómo lo va a jugar la humanidad, porque ahora arranco por ti, Caro. Yo estoy siendo muy dramático o muy melodramático o muy alarmista con esto que estoy diciendo de que lo que yo veo es serio y es niños absolutamente absorbidos en la pantalla sin querer contacto con nadie más, así lo rotulo. Sí, yo creo que, bueno, mi hija va a cumplir 9 años y aunque tiene una relación bastante adictiva con la pantalla, pues nosotros hasta el momento procuramos regularla. Sin embargo, a medida que van creciendo, se van volviendo cada vez más autónomos, teniendo un poquito más de personalidad, capacidad de decisión, etcétera, etcétera. Y creo que ahí es donde se empieza a poner cada vez más complicado, sobre todo porque pienso que ahí el relacionamiento entre sus amigos y sus compañeros, pues se genera a través de las pantallas, a través de los celulares, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí es donde empieza a ser complicada y no creo que seas dramático. Yo creo que los que somos papás tenemos una lucha constante con la adicción a la pantalla. O sea, no es un tema menor. O sea que estoy de acuerdo y por eso acepté venir. A ver qué saco de todo. No era porque pensabas que te iban a dar trago ni nada por eso. No, porque lo del trago es después, cuando Ah. ya vea que no Sí, tenga eso. solución. Bueno, ya vieron, ese es el tema, de eso nos vamos a ocupar. Y antes les quiero pedir que sean solidarios conmigo y me acompañen a hacer 2 agradecimientos que hacemos siempre en este podcast. Uno es a Kenke. Bienvenidos al momento Kenke. Kenke es un grupo musical de una plataforma que hay en la Florida fundada por Diego Botero, que estimula la música colombiana de estas glorias de la música que por alguna razón de mercado, como está sucediendo en otras áreas del arte en este país, se están quedando sin mercado, y lo que busca Kenke en la Florida es darle espacio a gente como, por ejemplo, los que hicieron todo el estilo y la música Carlos Vives, hoy en día son gente Kenke. Y esta gente Kenke tiene una plataforma y tiene un grupo que, por cierto, este año se va a presentar en una gira por los Estados Unidos. Y de Kenke contamos muchas cosas porque Kenke es una historia familiar. Entonces, hoy para hablar de Kenke, que es nuestro apoyo y que este año se va a promocionar como banda en los Estados Unidos, voy a mostrarles un pedacito de lo que hace Kenke. Este sería el momento en el que Mauricio les explica cuándo son los conciertos de Kenke con los Toreros Muertos en Estados Unidos. Lo que sucede es que nos enteramos en estos días que cambiaron las fechas, entonces no sería justo que les diéramos las fechas viejas si ya hay fechas nuevas. Entonces se las voy a decir yo. La primera
va a ser el 14 de noviembre, que es un viernes, en Miami, Florida, en el bar Miami Beach Banchel. Pueden encontrar las boletas en dice.fm. El segundo será en Orlando, Florida, el 15 de noviembre, en un lugar que se llama Sun on the Beach, y pueden encontrar las boletas en pietix.com. El tercero va a ser el 16 de noviembre, que es un domingo, en Atlanta, Georgia, en Congas Bar y Grill. Pueden encontrar las boletas en pietix.com. Y después se van a ir hacia el norte de Estados Unidos y van a ser el 21 de noviembre en Washington, D.C., en un lugar que se llama State, y pueden encontrar las boletas en tickery.com. Y por último, el último concierto va a ser en New York City, en un lugar que se llama La Boom, el sábado 22 de noviembre, y pueden encontrar las boletas en pietix.com. Entonces, continuamos con el podcast. Y entonces esto es Kenke, y nosotros con Kenke tenemos un gran agradecimiento. También tenemos mucho agradecimiento con la gente que se suscribe, pone la campanita y todo eso. Nos ayuda mucho a poder seguir teniendo este tipo de conversaciones. Y tenemos otra persona que nos ayuda, que es una empresa que se llama Atlantic Park Ciudadela Industrial. Esa vaina es jodidísima. Jodidísimo porque es que esto es un señor que vio un lote enorme al lado de Barranquilla, en no sé cuál se llama Malambo, un lote como de 300.000 metros cuadrados, y lleno de montaña, lleno de matas, y dijo, oiga, ahí podemos hacer una ciudadela industrial. Y este man se mete en una inversión que a mí me tiene aterrado, es una inversión trillonaria para construir una ciudadela industrial pegadita a Barranquilla que sirve para que toda la gente que importa y exporta tenga dónde guardar sus cosas, dicho en términos muy particulares míos, dónde guardar sus cosas para que la exportación y la importación sean eficientes. Es un locker. ¿Señor? Un locker grande. Un locker grande. Un locker enorme. Y además, claro, y locker como por ejemplo que la empresa que va a exportar es una farmacéutica y dice necesito que el locker tenga una temperatura exacta, una luz exacta, unas condiciones de humedad exactas. Entonces, Atlantic Park, le construye la bodega como necesita, se la arrienda por el tiempo que necesite, al final arreglan todo por las buenas, pero a mí lo que más me trama de esto es la fe que hay en Colombia. Porque es que este es un proyecto que acaba de comenzar y que para que el que lo fundó lo vea, debe estar alrededor de 10 a 15 años para que esté Inclusive completo. puede que no lo vea, porque uno no sabe qué va a pasar Exacto. en 10 años. Son apuestas, y además en una zona difícil del país, en un país en el que hay tanta incertidumbre y esta gente se mete la mano al bolsillo e invierte. Entonces, ellos creen en nosotros también, se tienen mucha fe en nosotros. Como nosotros, igual. ¿Tú tienes fe en nosotros? Sí, en Soy ustedes, feliz. sí. Soy feliz porque Colombia cree en mí. Y Atlantic Park Ciudad Industrial es el que nos patrocina una sección muy importante de nuestro podcast que se llama La Pregunta de Podcast Común y Corriente. Hoy lo quiero ver, Germán, a usted haciendo aquí la pregunta de podcast común y corriente. Eso viene más adelante. Y ahora sí, volvamos al drama. Caro me dice que yo no estoy siendo dramático. A mí me alegra mucho eso porque yo tiendo a ser dramático en casi todo. No. Pero en este caso, yo quiero preguntarles a Juanita y a Estefanía, que son médicas, psiquiatras especializadas en psiquiatría para la juventud y los niños. Con la especialidad y con el conocimiento que ustedes tienen, primero cuéntenme, ¿se organizaron para qué? ¿Qué es lo que ustedes montaron? Bueno, nosotras, Arranco yo. nosotras tenemos una empresa que se llama Adolescencia. Somos un equipo compuesto por profesionales de la salud mental. Somos 2 psiquiatras de niños y adolescentes y una psicóloga clínica. Y nos agrupamos con la idea de hacer formación en adolescencia. Es apoyar y acompañar y ayudar a quienes están alrededor de los adolescentes. Estamos hablando de profesores, de papás, de médicos, de psicólogos, de terapeutas, todo quien quiera saber qué es ese proceso de adolescencia, pues están dirigidas todas las charlas, los talleres y pues la labor que nosotras hacemos. Y en eso, Juanita, ¿qué tienen que ver las pantallas en lo que ustedes hacen? ¿Así de importante se volvieron que son todo un capítulo en su estudio? Un mega capítulo, Mauricio. ¿Ustedes han oído la fábula de la ranita y el agua hirviendo? Esa es una fábula que es súper frecuente en empresa. Imagínense, ya somos empresarios y sabemos de eso. La fábula dice que supuestamente había una ranita, ¿sí o qué? Y estaba ahí brincando, tan por allá. Y de pronto se mete a una olla y siente la olla hirviendo
y la ranita sale brincando, ¿sí o qué? Se protege, se cuida, toda la cosa. Pero 2 días más tarde iba la ranita de nuevo y se mete a una olla, ¿ve? Y la agüita estaba como rica. Entonces se queda ahí, nada, se queda como feliz, sin darse cuenta que la olla está encima de un fogón. Y lentamente va hirviendo el agua, va hirviendo el agua, va hirviendo el agua, y evidentemente la ranita, malancas. ¿Okay? Y se murió, sin darse cuenta. Entonces, esa es una fábula que se utiliza en empresa, pues, como para indicar que hay ciertas cosas que al frente de los ojos de uno empiezan a pasar y nosotros no nos damos cuenta. En salud mental nos estaba pasando eso. Nosotras ya llevamos bastantes añitos suficientes, no vamos a decir cuántos, ejerciendo la psiquiatría infantil, y era una sensación no solo de nosotras, sino de el gremio en general, pero además el gremio internacional, y es ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué los consultorios de psiquiatría infantil están repletos? ¿Por qué no hay suficientes terapeutas que están dando abasto? ¿Por qué las hospitalizaciones de niños y adolescentes no están dando abasto? Porque el aumento de depresión, ya les doy cifras como para que se mueran del susto, pues realmente no es que se mueran del susto, sino que nos pellizquemos a que lo que está pasando. Depresión, ansiedad, conductas autolesivas y suicidio. En un aumento más consumo de drogas, que era una de las que dijiste de las cosas que tenemos que empezar a hablar en este mundo. De las 2 que dijiste, las 2 empiezan a nos damos cuenta que están en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Y empieza toda una estructura a tratar de entender por qué. ¿Cierto? Simplemente es porque la generación es diferente, porque quizás estamos siendo más conscientes de la salud mental, cosa que sí es real, pero también empezamos a encontrar que hay unas causas que empiezan a ocurrir en el mundo y que nosotros estábamos inmersos en la situación y no nos estábamos dando cuenta el efecto que estaba teniendo sobre la salud mental de nuestros niños y adolescentes. Y una de esas es precisamente las pantallas. Y cuando hablamos de pantallas, yo creo que es importante pues que los papás y todo el mundo entiendan que nosotros no es que estemos en contra de la tecnología en el aula, eso no es real, ¿cierto? Sino que estamos en contra del uso individual de pantallas. Eso me parece muy importante que lo empecemos a poder diferenciar. Y lo que ocurre en el uso individual de pantallas, o sea, estamos hablando de celulares inteligentes o, por ejemplo, tablets y cosas así, de uso individual en nuestros niños y adolescentes. Ahí es donde viene, digamos, ¿sí? Mauricio, lo que tú hagas con tu celular, bacanísimo, tu cerebro está ya desarrollado, el cerebro de Carolina está desarrollado, ¿cierto? Pero más o menos. Más o menos. Ahí vamos. Ahí vamos en el proceso y la maternidad te lo termina de desarrollar. A veces lo dudo. La maternidad nos termina de hacer así. Pero igual nosotros ya estamos adultos, ¿me entiendes? O sea, nosotros ya llegamos y así nos fuimos y pues bueno, mal o bien, ahí vamos, ¿sí? Pero estos pelados están en proceso de formación y son cerebros y son personas y son personalidades que están en construcción. Y lo que está haciendo la tecnología, y ahorita lo podemos hablar, es entrar en los cimientos mismos del desarrollo. Y ahí hay un daño. Y de eso tenemos que empezar a hablar. Y a eso tenemos que empezar a darle cara y poder empezar a enfrentarlo. Por eso es la pasión, y perdón, me dice como por qué arrancan, es porque toca cada fibra de lo que hacemos. ¿Sí me entienden? ¿En qué momento? O sea, amo mis pacientes, Estefanía adora a sus pacientes. Pues si uno monta algo de adolescencia, debe ser que le gusta la adolescencia. Entonces somos de esos poquitos que no nos huelen tan mal los adolescentes. Pero pucha, por más de que uno haga y haga y haga y se mueva y se mueva y se mueva, ¿por qué no hay prevención? ¿Sí me entienden? ¿Por qué nos están llegando ya tan vueltos chicuca? Ahí es donde yo arranco, perdón. No, es que tengo tantas preguntas. Un segundito. Carlos, tú eres en esta mesa el emblema de SmartFilms, que es el festival único de cine invitado que no es mujer. hecho con celular, el único invitado que no es mujer además. Y la invitación, por supuesto, tiene que ver porque sería loco que siendo SmartFilms nuestra casa, nosotros a esta conversación no trajéramos a un festival de cine que promueve el uso del celular. Correcto. En la juventud, con una Correcto. comunidad de 150,000 jóvenes. A todo esto que tú estás oyendo, ¿qué tenemos nosotros para decir? Bueno, lo que tú cuentas, pues realmente creo que se vive en todas partes y además se vive
o sea, en todas partes me refiero más allá de Colombia, ¿no? Es un fenómeno que incluso yo no sé cuál es el momento donde se empieza a disparar mucho más. No sé si la pandemia tuvo mucho que ver, pues, por el tema del aislamiento. Ahora ustedes nos contarán. Pero evidentemente nosotros sabemos que hay un problema y nosotros nos hemos convertido también en parte de una, no sé si será una solución, pero sí lo queremos ver así. Y es que sabemos que esto es tan complejo de usar, pero también un festival como SmartFilms es una invitación a que los jóvenes puedan tener una conversación multidireccional con todo su entorno. Entonces, digamos, en el espacio de poder presentar, de tener una voz, de contar una historia, que es lo que hacen los jóvenes con el celular, pues se generan muchas conversaciones incluso a nivel familiar, porque en los cortometrajes y parte de lo maravilloso y de lo mágico que tiene el festival es que las familias se reúnen para ser parte de ese proceso, ¿no es cierto? Y creo que es de esas pocas conversaciones donde los jóvenes interactúan con sus papás para construir algo, que los papás son como, bueno, ¿qué está haciendo? ¿En qué se está metiendo? Pero si me está abriendo una conversación, pues yo me meto, ¿cierto? Entonces creo que el festival durante los 10 años que se ha realizado se ha convertido en un motivo de reunión, de que la gente tenga esa conversación, y en Colombia y en los 4 países en los que se ha hecho nos ha pasado lo mismo. Y esto aplica para temas de situaciones de discapacidad, para temas de comunidades diversas, comunidad LGTBI, los grupos afrodescendientes. Entonces, cada comunidad a partir de su entorno, de su cultura, mira cómo este se convierte en el centro, pero es un centro positivo. Ahora, sabemos que en las edades del uso esto es un arma. O sea, realmente lo vemos es así, es un arma. Nosotros invitamos a que la gente dispare flashes, pero no balas, como parte de esos mensajes con los que queremos visibilizar que esto puede ser muy peligroso. De hecho, por eso el festival no promueve categorías infantiles, ¿no? Y eso que hay gente que nos ha dicho, pero no sería más lógico que ustedes se convirtieran en ese centro que invita a cómo los niños empiezan a manejar de una manera correcta o a entender mejor de una manera correcta el uso de un celular, y decimos no, porque eso no nos corresponde. Y preferimos estar al margen porque pensamos que en las categorías juveniles, cuando hacemos esa invitación a que se construyan esos cortometrajes, puede haber un mejor diálogo entre personas que tienen, pues, como por lo menos ya un uso mucho más consciente y un propósito, porque el propósito también de lo que tiene que ver con SmartFilms es justamente contar historias exitosas, contar historias de emprendedores, mostrar la geografía de nuestro país, bueno, diversidad de temas que tienen que ver con eso, y por eso lo vemos como algo positivo, y por eso también hacemos red con los profesores, hacemos red con muchos psiquiatras y muchos psicólogos hacen parte de la experiencia, ¿no? Y nos ven también como un puente que puede generar una conversación. ¿Por qué hemos sido tan exitosos? Porque todos los jóvenes tienen hoy en día un celular. Y cuando hablamos de tener una interacción con algo con lo que ellos están conectados, pues inmediatamente hay una apertura. Lo que pasa es que esa apertura tenemos que capitalizarla en algo que nos permita tener una conversación de valor. Y en eso nos seguimos moviendo, pero naturalmente esta conversación es fuerte, es muy dura. Yo también soy padre de familia. Mi hija tiene 16 y yo no siento que haya cruzado todavía el puente, ¿cierto? También me siento responsable cuando pienso que cuando era pequeñita yo la ponía a ver Las Princesas del Mar en McDonald's y ahí estoy juntando 2 universos terribles, pero a veces era como la manera de... Ellas ya te están dando consulta, ellos están abriendo la agenda para que vayan. Yo salgo aquí para una cita. Los lleva a McDonald's. Les da celular. Se pueden mencionar marcas. Pero entonces, claro, sé que a muchos padres les sucede que a veces esto se convierte como en un elemento en que les permite liberar responsabilidades o no generar como esos momentos de poder descargar un momento tan tenso como es estar en un restaurante y que el niño esté, ¿no?, haciendo un show y bueno, y la cosa. Pero en fin, digamos que volviendo nuevamente al tema, sí nosotros queremos seguir entendiendo para dónde deberíamos ir en el sentido de seguir construyendo una mejor conversación con los jóvenes. Ya tenemos su atención y queremos incluso llegar a tener categorías en donde los mismos jóvenes tengan el pensamiento de cómo cuento yo esto que me está pasando a partir de una invitación creativa. Porque de pronto con los papás, todos los papás somos, y en eso creo que
sabiendo que es una problemática que está pasando, tenemos estas conversaciones difíciles. Oye, vamos a gestionar los tiempos, vamos a mirar cuánto tiempo estamos aquí. Uno trata de estar pendiente, ¿no? Sobre todo en la noche cuando uno dice ya se fueron a dormir y uno sabe que después se levantan y no, pues la adicción está ahí presente. Entonces uno trata de tener conversaciones, de que no esté el celular presente en la mesa y demás, pero siempre se necesita tener como redes y SmartFilms debería ser ese punto de encuentro que ya tiene la atención de los jóvenes y cómo poder interactuar con con los otros actores que hacen parte de tener una conversación de valor. Yo creo que se me olvidó decir una cosa y yo voy con su pregunta, Ger. Se me olvidó- Preguntas. ¿Preguntas? Bueno, es que Yo estoy tiene- que me hablo. Vale. ¿Por Y qué es- no vine sola? Dice. Es que se me olvidó decir una cosa que ahora vengo diciendo siempre cuando arranco el podcast y es el propósito que nos hacemos, Germán y yo en esta mesa de un tiempo para acá es que las conversaciones que tengamos acá al final nos hayan dejado algo que no teníamos cuando comenzamos. Cualquier cosa, un dato, un chisme, una reflexión, una noción que no teníamos. Y este en particular me interesa mucho. O sea, en general nos pasa. Hay podcasts en los que de verdad uno sale transformado porque la persona dijo algo que te controvirtió o lo que sea. Pero este de verdad me interesa mucho que lo logremos. Y lo que yo quiero que al final de todo queden puestas muchas inquietudes y preguntas porque tengo claro que aquí respuestas no vamos a sacar. Pero yo sí creo, por ejemplo, ahora que estabas hablando y más tarde quiero que lo desarrollemos juntos, es la conciencia de que el cerebro joven es un cerebro en un estado de plasticidad de alta vulnerabilidad. Tener conciencia de eso y es entender que la materia orgánica del cerebro de un niño de 7 no es la misma que el de una persona de 25. Eso me parece muy importante hacer conciencia, porque también me parece importante hacer conciencia de que hoy en día sabemos que el cerebro es plástico y que podemos formarlo aún en edad avanzada. Pero entonces, Ger, una de sus preguntas. Porque no está solo. Claro, lo simpático es que todas mis preguntas es, me pongo el gorro de profesor, me pongo el gorro de papá, me pongo el gorro de persona que le gusta la historia. Definitivamente no soy historiador. Y creo que quiero empezar por el de profesor. Soy profesor universitario. Y realmente es una lucha con los estudiantes. Que le lleguen. Claro, dos cosas es que les dura la concentración 15 minutos. Es preferible hacer una clase muy compacta de 15 minutos que hacer 45 minutos de una cátedra que no van a poner atención y ahorita tienen muchas más distracciones, porque cuando usted y yo fuimos al colegio, a la universidad, pues la única distracción era quedarse dormido. O O pintar La en el, forma o charlar aburrida. con el de al lado. o charlar con el de al lado, pintar en el cuaderno, algo Sí. así, pero ahorita no, ahorita tienen un universo eterno y gigante de coger y, no sé, entrar a donde sea, inclusive hacer tareas para otras clases mientras están supuestamente poniendo atención a mí. Pero entonces nosotros los profesores universitarios no deberíamos tener una conversación con los profesores de colegio de qué necesitamos para que los alumnos nos lleguen bien a la universidad y podamos empezar desde un punto base. Esa es la primera pregunta. Tengo muchas, pero Un segundo. Antes de eso, yo Esta quiero, es profesora universitaria. yo quiero sumar eso a una cosa. ¿Tú eres mamá? Yo soy Tú mamá, eres mamá. y soy Mamá. profesora universitaria. Claro, y tenemos un grupo. Y todos los sombreros, psicólogas, psiquiatras. Para llegar Póngale. a su pregunta, Ger, de Osos. si los profesores universitarios o los profesores de colegio deberían estar en coordinación con eso. Antes de eso, yo quiero preguntar una cosa de la vida real. Caro, ¿a ti como mamá te han causado crisis las pantallas? ¿Qué pasa cuando tú estás con la niña y está el celular enfrente? Como crisis relacional. Tú, o contigo, o preguntarte no sé qué hacer, o abandonar y decir, se lo dejo como hacía con las brujas malvadas y se las entregaba. Como mamá, esa experiencia, ¿cómo ha sido? No, pues claro que sí. Obviamente hay siempre lo que yo decía ahorita, hay una lucha constante porque uno, lo que tú mencionabas ahorita, Carlos, ¿no? Es que hay momentos donde este aparato o una tablet es un elemento, es una salvación de muchas situaciones. Y entonces después se vuelve una cosa que uno dice, no, hoy no, hoy no, hoy no. Entonces esa crisis relacional de los niños tratando de entender por qué a veces sí, a veces no, puede ser un problema, ¿cierto? Entonces, pero ¿por qué me dejas a veces sí, a veces no? Y hay momentos en los que uno no, es que, ¿quién nos enseñó esto? Nadie.
Es que nadie nos ha dado las herramientas, nadie nos enseñó que esto se usa de esta forma, que hay que mantener estos límites, que no sé qué, Es una cosa que está como abierta al público y abierta de acuerdo a la personalidad o a la rutina que se genere en casa. Yo creo que lo más importante ahí es tener la conciencia de que como tú mencionabas ahorita con lo de Smart Films, yo pienso que esto tiene que ser una herramienta y ese es de alguna forma es como la relación que uno debería tratar de en la que uno debería tratar de involucrar a sus hijos y es como entender que esto es una herramienta, más no es lo único que existe, ¿sí? Y es ahí donde está la complicación, porque pues como es adictiva, precisamente porque genera tanto nivel de dopamina en el cerebro, y es que cada vez queremos más, o sea, te resuelve las cosas rápido, te da lo que quieres rápido, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí ya es un tema químico, que es lo que uno no entiende cuando está, digamos, criando un hijo, ¿sí? Entonces ahí creo que a mí sí, obviamente me ha creado muchas crisis a veces. Yo suelo ser un poco más estricta de lo que he visto en otros papás, pero sin embargo hay días en los que me gana la batalla. Bueno, entonces ahora sí, creo que es que las fichas están puestas sobre la mesa y yo no quisiera ser ustedes, de verdad, lo digo en Yo serio. soy papá y él No es es papá. chiste. Que no es los únicos que no- Germán pregunta desde el ángulo de maestro, Caro habla de su fuero de mamá que lo comparte con ustedes, Carlos habla de su fuero de papá y también de empresario y de observador. Y estoy seguro que esas son 3 de las millones de preguntas que les llegan a ustedes al día. Díganos algo. ¿Qué hacemos? Sálvennos. Bueno, pues tratar de organizar además la cantidad de cosas que yo he pensado oyéndolos a ustedes tres, porque además tú dices, ojalá de aquí salga algo que no hayamos pensado. Y oyendo a Carlos hay una cantidad de cosas que yo no he pensado y ahorita voy para allá. Yo creo que es importante que empecemos a difundir qué es lo que pasa con el cerebro de los niños. Porque el cerebro de los niños, tú lo estabas diciendo hace unos minutos, es altamente sensible a los estímulos externos y se construye a partir de los estímulos externos. Entonces, ¿qué pasa con un chiquito que está a los, no sé, antes de los 5 años pegado a una pantalla? El estímulo, además, los estímulos de los celulares son estímulos inmediatos, ¿cierto? Entonces, empiezan a favorecerse circuitos cerebrales que van con la inmediatez. Todos estos sistemas de recompensa que van con la inmediatez. Y por eso hace que cuando tú se lo das cada que vamos a un restaurante para que no moleste mientras, el día que no se lo das, como es un reflejo ya que Es estás un hábito. condicionando, entonces el chiquito entra en crisis. Yo, y voy a aprovechar tu pregunta, porque yo soy mamá. Y mi hijo mayor, yo fui una de las que le dio el celular en un restaurante. Y que después me tocó desintoxicar este tema cuando me di cuenta que aquí hay algo que no está. Porque además, ¿qué hace que nosotros tengamos que ayudarle a un chiquito a esperar en una mesa mientras estamos en el restaurante? Le estamos entrenando la tolerancia a la frustración. La frustración. Y la nuestra. Yo O creo no, que- porque yo también creo que- empieza todo el mundo a mirarte. Yo me imagino además a ti que te Yo reconocen, creo- porque nosotras somos una X. Pero empiezan como, Sí, a juzgar, claro. sí, exacto. Mira ese muchachito cómo se juzgar. paró. Mira cómo gritó. Entonces, Yo claro, creo no, que, más yo creo que eso fácil, que tú lo Pero mencionas también- de la, perdona. perdóname, de la frustración es muy importante porque es, yo creo que lo que menos se está regulando, o sea, es lo que menos están soportando ahora los niños. Los Pero- niños y los jóvenes. Perdón, y los Sí. grandes. Y nosotros. Pues un niño grandes. es un niño y se va a brincar, pues que brinque, ¿qué hacemos? Perdóneme, pero yo sí Sí, pienso Sí. que los grandes queremos que un niño se comparta perfecto, que si va donde la tía que tiene el sofá blanco, entonces no puede acercarse al sofá blanco. Señora, piense que si va a tener invitados, alguien le va a poder regalar algo, sea grande o pequeño, entonces no limite a un niño a no hacer cosas si es un niño. Sí, de acuerdo. Y creo que en un restaurante los grandes debemos entender, como en un avión, si hay un niño llorando, pues es insoportable, lo sé, Pero no hay pero nada ¿cómo que evito hacer. que un niño llore? Exactamente. Sí, de acuerdo. Exactamente. Entonces, si Pero arrancamos... es que la frustración, lo que quiero decir es que la frustración va para todos lados. Es que Y yo es que creo es que... más el trabajo, o sea, el tema es que el trabajo para un padre, cuando no hay un celular, pues claro, te toca tener más atención con tu hijo, tienes que inventarte más cosas, tienes que o sea, de alguna forma tienes que trabajar en eso. Entonces, y eso es lo que evita que la gente quiera hacerlo. Y tienes que ayudarlo a regularse y tienes que ayudarlo a regularse con algo que estaba diciendo Juanita. Uno es el espejo de los niños.
Y en ese proceso de maduración, si tú te regulas, le estás diciendo cómo regularse. Si tú lo que estás es pegado a un celular, que es lo que tú estás diciendo, todos estamos pegados a un celular, eso le estamos enseñando. Te regulas es a través del celular, no a través de un ejercicio de regulación emocional. Entonces, esto empieza desde ahí y arranca y digamos que va construyéndose y va cambiando a lo largo del desarrollo. La infancia, los primeros años, pues por eso nosotros, Juanita decía, nosotros estamos en contra del uso de estos dispositivos individuales en los niños y estamos en contra del uso indiscriminado y el mal uso de estos dispositivos individuales en los adolescentes. Hay una diferencia. Y hay una diferencia que va un poco. Y adultos, porque es que además, si nosotros no aprendemos a regularnos con el celular, pues, ¿qué pretendemos que hagan los niños y los adolescentes? Y los adolescentes además tienen unas características en su funcionamiento que son particulares, desde el punto de vista cerebral, desde el punto de vista relacional, emocional, están construyendo toda la personalidad. Yo me quedé pensando con lo que tú estabas diciendo, Carlos, y es, hay un elemento en el adolescente que es importantísimo a la hora de la construcción de la identidad, y es la creatividad. Yo creo que una de las razones por las cuales ustedes tienen tanto joven metido ahí, tiene que ver con que es un espacio para ser creativos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que estos dispositivos empecemos a hacer un buen uso para los niños, para los adolescentes y para los adultos? No es irnos en contra de la tecnología, que era lo que está diciendo Juanita ahora, porque la tecnología llegó para quedarse. O sea, sería absurdo. Además, estamos en una plataforma digital. Entonces, no es irnos en contra de toda la tecnología, sino empezar a buscar alternativas para hacer un buen uso de ellas. Totalmente. Sí, te quería decir que es que, o sea, el tema realmente reviste muchas complejidades, ¿no? Porque entonces uno dice, pues deberíamos generar, el mundo funciona digital, entonces deberíamos generar contenidos para que los niños se eduquen en eso, pero al final al mismo tiempo los estamos empujando para que haya un consumo, ¿cierto? Entonces esto es un tema así, pero yo siento que pero ahí me va a meter en el territorio de ustedes con toda la ignorancia y bienvenido el garrote, pero yo siento que sí es un tema de construcción familiar. O sea, esas conversaciones sí deberían estar presentes en la familia. Claro, cuando tú mencionas el tema de la creatividad, y por eso yo decía que cuando el celular se convierte ya es más bien en un puente que permite que la familia se integre a partir de un objetivo, que es distinto de estar consumiendo contenido, sino es más bien crear un contenido en conjunto para contar algo. Ahí está la creatividad inmersa. Y ahí también puede haber un conocimiento mejor entre los padres y los adolescentes, ¿cierto? Porque de pronto el adolescente deja el tema de, ay, es que mi papá, si es que ellos no entienden de esto, o el papá dice, yo no entendía, qué chévere que me está explicando, ¿sí? Pero al final, aunque es el centro, finalmente no es el centro, es el pretexto. Que mira que hay dos cosas muy importantes, y es cuando ustedes dicen niños no, y estamos de acuerdo que niños no, porque los niños además están diseñados para aprender a través de lo relacional. Es decir, la pantalla enseña menos que cuando una profesora o los papás o los otros niños están jugando con ese niño. Niños no. Y cuando tú hablas de toda la interacción, pues ahí el dispositivo termina siendo una herramienta, ¿no? Más no están usándolo como lo están usando en este momento, porque lo están usando es a través de ese dispositivo, me conecto con el exterior. Y me conecto es virtualmente, no es una conexión real, es todo desde la imaginación. Ahí hay una cantidad de cosas que tienen que ver con las redes sociales y ahorita lo hablamos, pero fíjate que termina siendo una forma diferente de usar ese dispositivo, porque no estamos pensando en el adolescente que se queda, ¿no?, 5 o 6 horas scrolleando una cantidad de videos, sino se está generando es un modelo diferente. Por eso me quedé pensando en lo que tú estabas diciendo, porque no es el uso tradicional al que estamos acostumbrados a pensar en el uso del celular. Es que yo creo, Carlos, que este me encanta, porque finalmente creo que estoy cumpliendo un pedacito de mi sueño, y es unir a SmartFilms directamente con el concepto de salud mental. Yo vengo, desde que SmartFilms existe, trabajando en ese sueño, porque claro, es tan etéreo que no es tan fácil de vender como el concepto comunidades indígenas, pero me alegra mucho que estemos, porque estoy convencido de que SmartFilms tiene un gran potencial para promover salud mental alrededor de los aparatos. Y antes de seguir, quiero pedirte un favor, Caro.
como tú eres además de eso, dramaturgia y todo esto, quiero que trates de recordar o de recrear una escena de argumentación con la niña en relación con el uso. O sea, es que una de mis preguntas como papá, mis hijos, pues el menor ya tiene 25 y yo digo, alcancé a pasar la raya. Yo no alcancé a vivir el drama de un niño pegado a un teléfono porque todavía no era tan poderosa la En esa época herramienta. nomás la pelea de todo el tiempo viendo televisión. Claro, que ahorita también quiero que hablemos de eso porque la televisión también asustó a mis padres. Quiero que veamos Claro. cuál es la diferencia entre la televisión y los Ujú, teléfonos. sí. Pero entonces, quisiera que tú me narres dramáticamente una argumentación con la niña de por qué sí, por qué no, cuando decides hoy no, pero porque ayer sí, por ejemplo. No, yo creo que esa constancia es importante y eso es algo que uno tiene que tiene que tratar de mantener y es como ser coherente como con lo que uno les pide, ¿no? A ellos. Y yo creo que esa es una lucha en la que uno está constantemente. Ahora que mencionas lo de la televisión, mi mamá me decía, pero yo me crié viendo televisión, ustedes se criaron viendo televisión. O sea, para ella eso no es, pero yo sí creo que hay una gran diferencia y ahorita ustedes lo podrán decir. Tu mamá no Em, solamente viendo, haciéndola. Haciendo la televisión también, sí, exacto. A ver, yo creo que uno, por lo menos desde donde yo lo he tomado, ha sido, por ejemplo, a la hora de comer. Yo nunca permito que ella vea una pantalla mientras come. Eso sí es algo que para mí ha sido completamente consciente, sobre todo porque pues creo mucho en el ritual de la comida, creo mucho en el hecho de sentarse en una mesa y darle el lugar a la cena o al almuerzo o al desayuno, que es como ese lugar de encuentro para mí. Entonces, si uno pone a un niño a ver televisión o ver pantalla mientras desayuna, mientras come, em, pues lo está aislando un poco del ritual de la comida, de la presencia. Para mí tiene que ver con eso. Entonces, una de mis peleas con mi hija es un poco, hay que estar presente, tienes que entender que te estás metiendo a la boca, tienes que entender que estás masticando, es un momento donde podemos conversar. No que a veces no pueda ver una película mientras come un perro caliente. Sí, eso está bien, son momentos aislados, pero que no sea una constante o que sea la mejor manera para que mi hijo coma, entonces yo lo pongo a ver televisión porque es que si no ve televisión no come. Y creo que esa batalla sí que la he sabido ganar y ha sido un momento de mucha argumentación a veces, pero como que ya sabe que es una regla, ¿sí? A veces cuando vamos en el carro y hay un tráfico desesperante, y entiendo porque hay, en Colombia y sobre todo en Bogotá los trancones son una cosa loca. Y si uno viene un domingo de pasar toda una tarde jugando fútbol o lo que sea y se mete en un trancón de 2 horas para llegar a la casa, pues wow. Pero pones ¿Qué cero no ser ahí el hacemos? podcast mientras tanto y te distraes. Claro, y eso es una de las cosas que estamos intentando ahora y es que en vez de la pantalla venga por el audio, ¿no? Como que el audio, acercarla un poco más a la música, acercarla un poco más a la comprensión desde lo auditivo, ha sido como un reto, porque digamos en un carro, entonces uno dice, no puedes leer porque se te desprende la retina. Y es como, entonces siempre hay algo que no está bien. Entonces, esa ha sido otra de nuestras luchas, argumentativas sobre todo. O sea, la pantalla está bien un rato, pero no puedes pasar 2 horas en un trancón viendo solamente una pantalla. Conversemos. Empezamos a jugar juegos de veo veo, juegos, ¿no? Que son un poco más de conversación también, pero hay momentos en los que es difícil, no voy a decir que no. Aquí yo les puedo hacer unas preguntas doctoras, doctoras, y les dije doctoras para que se pongan serios. Difícil. No me van a hacer con pendejadas. Ella no es seria. Lo tiró a la... La observación que yo hago desde afuera, pues es una observación un poco también como de alivio, ¿no? Cuando yo veo esas mesas en restaurantes y eso, y yo veo a sus papás, yo digo, "Uy, de lo que me salvé". Pero entonces, ¿Porque es tan grande o por qué? no digo, cuando los papás están metidos con niños de 10, 11, 12 años en la mesa del restaurante y todo eso, y entonces que la tablet o que no la tablet y todo esto, yo miro mucho, porque me pongo en el lugar de ese papá y me parece muy difícil su situación. Me parece muy difícil y yo mismo creo que yo no sabría qué hacer. Entonces tengo algunas preguntas concretas para soltarles el balón a ustedes. Oigo lo que dice Carolina, habla del trancón, claro, es interesantísimo. Lo del trancón es muy interesante, porque el trancón es un tiempo de la vida en el que lo único que hay que hacer es esperar, técnicamente hablando, a menos que, no sé, tengas pantallas, pero las pantallas no son un hecho natural a la vida. Y entonces aparece que el trancón lleva 1 hora y media y
aparece un fenómeno que creo que es antidiluviano a las pantallas. Esto lo estoy pensando en voz alta, pero creo que el fenómeno es antidiluviano a las pantallas, pero se transporta desde la prehistoria y llega a las pantallas. Y es la idea de que los papás somos recreacionistas. Me encanta. Entonces, Está aburrido. 2 horas sin hacer nada. Hay que hacer algo. Hagamos un juego, hagamos una dinámica, juguemos aventuras, el de las placas del carro. Marica, ¿qué pasa si nos quedamos quietos y nos aburrimos? Me encanta, Mauricio, lo que acabas de decir, porque yo creo que es, bueno, ahora sí voy a hablar como mamá. O sea, yo te entiendo perfectamente, ¿no? Y lo primero es eso que acabas de decir. Estoy aburrido. Desabúrrete. Mira a ver qué haces. ¿Y cómo van a aprender? Miren, yo estaba viendo la creatividad es la inteligencia divina, dice allá en un tablerito que estoy viendo al frente, ¿no? No somos creativos si no tenemos un motor hacia la creatividad. Si a mí todo me lo resuelven y me lo dan masticado, producido, perdón, y como entregado, ¿sí? Yo no voy a crear nada nuevo porque todo me lo están entregando. Entonces, si el chino está en un trancón y yo lo que hago es entregarle algo ya organizadito, cuadrado, tal, lo que estoy haciendo es resolverle y restarle el potencial de la creatividad. Entonces, ¿de dónde sale el veo? ¿De dónde sale el nombremos frutas que arranquen por la A? ¿De dónde sale? Perdón, yo sé que no nos toca, pero sáquele la raíz cuadrada a la placa del frente si son bien ñoños o lo que sea. ¿Sí me entiendes? Es otro nivel. Evidentemente no Ese nos lo he hizo jugado. médicos. Ese no lo he jugado porque no sabría si está bien o mal. Yo prefiero jugar como hagamos Algo que yo nombres pueda con las contestar. letras. Sí. FM, el Millennium Falcon y ya. Pero sí me entiendes, ¿de dónde sale? De una necesidad de crear algo. Nosotros, mis papás, y no les voy a decir que no era aburrido, les voy a confesar, mis papás eran pro así, yo no sé si por necesidad o por, yo creo que por necesidad, nos montaban en carros 12 o 14 horas. O sea, yo recorrí Colombia, Estados Unidos, o sea, muchos en carro. Y yo era como, el avión es súper chévere, ¿no? Llegamos en 15 minutos, 30 minutos. Mi papá, no, en carro, porque usted va a ver, ta, ta, ta. Y en la época no existían pantallas. Y nos tocaba Y eran más cantar. lentas las carreteras también. Claro. Y mi papá Y los era carros. bien bravo. O sea, mi papá es santanderiano, ¿no? Y le toca a una hija con déficit de atención. Tome su reto. Pero el man sobrevivió, yo sobreviví. Aquí estoy. ¿Y qué es lo que hacían? Pues uno tenía que crear cosas, oír música. Y la música, yo te oía también y yo decía, es que la música hecha como estábamos nosotros era un poquito diferente, porque no es esta música, ¿no? Yo venía, perdón, voy a utilizar de nuevo a mis hijos, los amo con todo el corazón, y con sus amiguitos en el carro el domingo, y esto era, Juanita, pásame, desesperados los peladitos, pásame el Spotify, porque yo evidentemente no hay pantalla, pero entonces vamos a pasar Sí, el que app. cada uno ponga una canción. Y esto no alcanzan a llegar a los 30 segundos de la canción y ya están el siguiente bombardeo. No era la música como la nuestra, ¿o no? Pues Yo es me que- acuerdo- Es que si ponías música en un cassette tenías que esperar a que se acabara la canción para poder oír la siguiente. Claro. Si era un cassette muy, Claro. muy fino, encontraba el espacio que había entre canción y canción y Entonces también toca un poquito como frenarlo, ¿sí me entiendes? Como vamos a frenarse uno, porque mi mamá ahí me diría como, pero tú tampoco dejas toda la canción. A mí hay veces también me mataron a Pero ¿por qué me está Estefanía. atacando Estoy las viva, estoy invitadas, Will? Ese es el fantasma, creo que es emberraco. Pero es un poco eso. Entonces, ¿dónde arranca? Tolerancia a la espera, creatividad. Miren estos elementos, digamos, de la inteligencia emocional que para mí y para nosotras son lo que van a realmente ser habilidades que van a ser transformadoras en el futuro. Porque siempre nos dicen, Mauricio, y esto es una de las cosas que más nos dicen es, ay, pero es que se van a quedar atrás de lo digital. Entonces, si usted no lo educa, pues no solo no lo educa, sino que no se lo entrega y se vuelven unos berracos programadores, ¿cierto? Ellos van a quedar atrás. Al final, ellos van a saber programar. ¿Por qué? Porque van a tener capacidad de hacer secuencias, de crear algoritmos, ¿sí? Y adicionalmente van a tener algo que los va a diferenciar y es que van a tener un sentido crítico de lo que están haciendo, ¿cierto? Van a tener una construcción de ética y van a tener tolerancia a la frustración. Yo no creo que ninguno de los avances científicos y grandes del momento se han hecho sin tolerancia a la frustración.
O sea, no me acuerdo cómo el man de la luz estaba viendo eso. ¿Ustedes creen que cuántas veces probó antes de que se creara? ¿Sí? O los avances científicos. Eso no es como, ay, hoy amanecí brillante, probé una vez y todo esto. Estabas hablando de Tomás Alva Edison. Tomás Alva. Gracias. Eso no me enseñaron en medicina. En cambio, tampoco. Por eso es que estudio medicina. por En eso- cambio, Pero tampoco. en las pantallas sí. Ah, no, mentira. Claro, esas las podemos Búscalo. obtener, pero yo Búscalo en ya Google. les cuento cómo se llama. Pero Ajá. estoy de acuerdo contigo y te lo digo también como mamá. Es un reto enorme. Pero hay un reto además del que no hemos hablado. Y es que ustedes han oído de FOMO, ¿sí o qué? Fear of missing No. out. Es Ah. un término más adolescente que adolescente. Ujú. Y es esa sensación de que todo lo están haciendo y yo no me estoy dando cuenta, yo no estoy No participando. estoy ahí. ¿Cierto? Ujú. Nosotros que estamos en este movimiento tratando de crear un cambio generacional, tenemos un contrapeso muy grande y es, pero si todos los demás tienen el celular, pero si todos los demás están en redes, pero mamá, tú porque eres la única que no me estás entregando el celular en tal sitio, ¿cierto? Entonces, tenemos primero que realmente hacer conciencia de si creemos en esto. Nosotras siempre les decimos, primero, aprenda. Sepa que no es porque nosotras un día decidimos, todas neandertales, que había que quitarles estas cosas y que teníamos que aprender a restringirlo y aprender a educar en esto, sino que esto tiene una razón de ser, para que usted pueda dar esta lucha, ¿sí? Y como papás, y ahí sí te lo voy a decir, porque nosotras ya lo estamos construyendo, de las cosas que más sirven es unirse como papás, construir en comunidad, Ujú. criar en comunidad, en tribu, Yo tengo una pregunta, estoy que me hablo. me imagino. Pero tiene que ver con eso, porque es que, claro, yo hablaba de Smartfins y nosotros tenemos una comunidad que tiene unas edades que oscilan como entre 14 y 30 años, digamos Tan que ahí más hay una grandes. población y entonces ya es gente que sabe que esto funciona para un propósito. Pero uno piensa en el fenómeno como tal de las pantallas y yo no sé qué, como que lo primero que uno se imagina es que esto es un asunto de adolescentes o jóvenes y no sé qué, pero yo creo que no. O sea, yo lo veo en gente de muchas generaciones que el que está llamado a generar conciencia es más adicto. O sea, los papás descubrieron TikTok también y esto ya es un tema donde están metidos y metidos. Entonces, si el papá que viene a generar el llamado de, bueno, bájale al celular, pero el hijo lo está viendo todo el tiempo en redes, que es la constante, pues, ¿cuál autoridad hay para generar eso? Entonces uno dice, uy, esto ya se corrieron como los límites de las generaciones en donde está teniendo, o sea, se amplifica el tema, ¿no? Pero ahora voy a sumar la tercera edad. O sea, mi mamá descubrió Facebook y ¿Y es Temu? otra señora. Las señoras Temu. Y es compran. una señora. Semu. Temu, Mi Shein, toda mamá una dice, voy a adicción. gastar 200.000 pesos semanales. El otro día Y me decía, manda, mejor personas- dicho, pero de todas las redes me manda contenido cuando era una señora que hace 3 años me preguntaba cómo usar WhatsApp, ¿sí? Entonces, esto como que ya se nos corrió el tema. Nosotros, por ejemplo, con Smartfins, digo yo, pues ahí hay una iniciativa que tiene como una población muy identificada. Pero entonces, ¿cómo generar desde la psicología o la psiquiatría también con los adultos que les llegan a ustedes un tema que también tiene que ser inmersivo? Porque llevar una conversación desde la autoridad, desde usted no, porque no, pero yo sí. Entonces, ¿cómo? No sé. Pero me tiene acaba- que ver con el cerebro, ¿no? Con lo que tú decías, como no es tu momento para hacerlo, ¿no? Es Señor. que tenemos gente conectada. Qué maravilla. Qué maravilla. De verdad, miembros. Miembros, sí. No fue que usted dejó la puerta abierta. No, es que Bienvenidos. solo los miembros pueden ver esto, entonces nos pueden mandar preguntas si hay una Sí, pregunta. en este momento estamos en streaming solo para miembros. Ok. Que generalmente no superan los 5, pero los adoramos. Les Además, agradecemos. Suficiente. Los mismos 5, pero los adora. pero buenísimo que siempre son los mismos 5. Y Daniel Felipe Núñez dice, ¿cómo limitar el uso de pantallas sin afectar la integración social de los adolescentes en un entorno donde el contenido digital influye en sus amistades? Yo, Y antes de... Sí, ya. no, solamente, o sea, con respecto a esa pregunta, lo que yo iba a decir ahora es que una de las preguntas que me hace mi hija mucho es, ¿a qué edad voy a tener un celular? ¿No? Siempre es, ¿a qué edad me vas a dar un celular? Y entonces yo siempre le digo, no sé, no tengo ni idea. Es que a fulano a los 12 ya le dieron un celular, no tengo ni idea. Y ahora hay otro tema que son los relojes inteligentes. Entonces hay muchos niños que ya están llevando a la clase un reloj inteligente. No, pero eso solamente sirve para comunicarse con la mamá o con no sé qué.
porque a fulana de tal ya le dieron un celular, a fulana de tal. Entonces, Ya, todo el tiempo que hay dice que esa solamente presión, puede pregunta llamar a la presión mamá si de social. necesita. ¿en qué momento ella va a ser dueña de su propio celular? Y tiene que ver con esa Ya, pregunta. vengan, pucha, una cosa que les pido que me digan que sí, a todos los de la mesa, y es que vamos a hablar de este tema muchas veces. Este no va a ser el único podcast sobre el tema. Sí. Es que estoy viendo, Que no hay cómo. tenemos un tiempo suficiente, pero veo que ningún tiempo va a ser suficiente. Eh, Carlos señala una cosa que me parece importantísima, y es que, claro, nos sentamos a esta mesa todos en actitud, digamos, superlativa, y nosotros vamos a hablar del problema de los adolescentes. Ayuda. Y tú has señalado algo, Carlos, que creo que tiene que ver un poco con la estrategia de penetración de esta idea. Y es, hablemos de que esto es un problema de la humanidad, no de los adolescentes. Porque si lo hablamos desde los adolescentes, mira lo que pasa. Inmediatamente nosotros nos vemos en la posición de el Magister Dixie, nosotros somos los que sabemos, y estoy de acuerdo contigo, tampoco tenemos ni idea. Y las personas de 80 años, cuando caen igual que un niño de 7 o igual que un hombre de 64 como yo. Porque yo me he sorprendido a mí mismo diciendo, ¿cuánto tiempo llevo haciendo esta estupidez? Me he sorprendido a mí mismo. Entonces, es un asunto de la humanidad. Y si no lo vendemos así, vamos a tener papás que se creen a salvo. Y no estamos a salvo ninguno. ¿Sí eso es correcto, doctoras? Es decir, yo creo que un concepto con el que nos podemos apoyar para esto es hablar de la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es una capacidad del cerebro para cambiar a partir de una serie de estímulos. Hay momentos en el desarrollo que son claves en términos de plasticidad cerebral y uno de ellos es la adolescencia, y ahorita voy para allá, pero eso no quiere decir que uno no tenga plasticidad cerebral el resto de la vida. Y la plasticidad cerebral es Gracias cómo- a Dios, ¿no? Porque eso es de las cosas que nos permiten. Claro, ¿no? cómo se modifican los circuitos a partir de los estímulos. Entonces, estas personas mayores que estaban aisladas del planeta porque no sabían prender un computador, se encuentran con Facebook y entonces se pegan de Facebook. ¿Por qué? Porque hay unos circuitos de recompensa neuronales que todavía son plásticos en esa persona de 70 años y que hacen que tenga la tendencia a pegarse de ahí. Y de ahí para abajo, digamos, la plasticidad cerebral está al 100% supuestamente hasta los 6 años, va disminuyendo progresivamente con el desarrollo, pero nunca acaba. Entonces, por eso los adultos, todos los adultos, nosotros que todavía no somos tan mayores, y los más mayores, pues tenemos ese riesgo porque hay unos sistemas de recompensa que además estimulan con los shots de dopamina, etcétera, y que nos podemos pegar a estos dispositivos. Pero, hablando de los adolescentes, en la adolescencia hay un fenómeno que se llama la poda neuronal. ¿Y eso qué quiere decir? El cerebro en ese momento de la vida prioriza sistemas y canales y conexiones que le sirven y empieza a dejar de lado lo que no le sirve. Que les sirven, ¿no? Que le sirven para lo que piensa que le sirve. Para la usa gratificación. Para la frecuentemente. gratificación. En ese momento. Entonces, Ujú. si tenemos un adolescente pegado a los dispositivos y, es decir, recibiendo además gratificación inmediata durante, no sé, los 3, 4, 5 años de sus claves de esta poda neuronal, empieza a dejar de lado los circuitos neuronales que tienen que ver con la relación con los otros, con el aprendizaje, con el estimular el pensamiento crítico, con lo que tiene que ver con moverse, con una cantidad de cosas, y esas conexiones empiezan a podarse y empieza para darle paso a lo que están haciendo. Y por eso nosotras somos tan apasionadas de este tema en la adolescencia, porque es desde el punto de vista neurológico un momento clave. Nosotros pues ya estamos como estamos, todavía tenemos riesgo de hacer adicciones y ese tipo de cosas, pero mal que mal tenemos más posibilidades de decir, miércoles, ¿yo cuánto llevo en esto? Voy a voltear esta cosa, y los adolescentes no, porque estamos en este momento crítico desde el punto de vista del desarrollo. Entonces, para tu pregunta, nosotros somos muy cuidadosas. Ahorita te doy la palabra más bien. Yo estoy aquí como sentada. No, en la palabra. estamos. No se van a poner a pelear aquí en público, La bueno. adicción. Llevamos demasiado La años de adicción a la conocer. palabra, no mentira. Nosotras somos muy cuidadosas de decir edades fijas para dar o no celular, porque lo que sentimos es que hay que pensar en términos de madurez. Y cuando tú dices no sé, es porque tú conoces a tu hija. Y el conocimiento en el vínculo de tu hija te permitirá empezar a mirar en qué momento
es más apropiado para ella. Ahora, para responder la pregunta de Daniel Felipe. ¿De Andrés Felipe? Daniel. Felipe. Claro, depende también de la edad. Pero aquí es donde nos tenemos que unir como sociedad. Porque nosotros estamos permitiendo que estas interacciones de los adolescentes se den casi que exclusivamente a través de estos dispositivos. Entonces, cuando decía Juanita, empecemos a construir en tribu, es como desde los grupos de papás empezamos a favorecer la interacción desde otras, y no es quitar todas las redes sociales, y no es cómo favorecer, porque no vamos a pensar que entonces ahora nada, volvamos a los teléfonos fijos, ni más faltaba. Y uno cuando estaba en la adolescencia duraba 3 horas pegada al teléfono, ¿no? Es cómo ayudar a utilizar las redes para que se comuniquen, pero cuidándolos de todo lo que está adornando la red social. Y ahí los adultos tenemos que empezar a generar políticas y a generar, digamos, acciones que impacten esto que está pasando, que es muy difícil de frenar. Pero yo ahí, digamos, ya tengo una postura mía, y es, los estudios sí han demostrado que hay unas edades críticas donde hay mayor vulnerabilidad, y que si por lo menos logramos pasar como mínimo, por eso no es una edad fija, ¿no? Porque si hay personas y hay adolescentes que se van a demorar muchísimo más en madurar. Entonces, como mínimo, logramos pasar, hagan de cuenta, como unas etapas específicas de mayor vulnerabilidad, los vamos a lograr proteger. Ahí lo tenemos, lo que están mostrando los estudios, pero tenemos igual que construir en esto. O sea, lo que yo les estoy diciendo hoy puede ser que mañana les diga, cambie. no, parce, o sea, nos equivocamos. Nada que ver. Pero sí tenemos unos mínimos. Unos mínimos que, si nosotros logramos que por lo menos pasen la pubertad, o sea, pasen ese momento clave de desarrollo y un poco más sin el uso individual, donde ellos les va a costar mucho trabajo, si no es casi imposible, regular el uso de los dispositivos, van a estar más protegidos. Entonces, hay un movimiento de, mire, como mínimo los 14 o 15 años, como mínimo, pero ojo, puede ser que nos estemos echando para atrás. Para el uso del dispositivo individual, no significa que es sin monitoreo, papás. Y esto así se los digo a los oyentes y a todo el mundo, porque es que esa sensación de yo se lo entrego y ya es de él, entonces yo no tengo, porque la privacidad, eso es algo que recibimos mucho, ¿no? Es que para mí es muy importante la privacidad de mi hijo. Y yo soy como, pero usted le está entregando una privacidad de usted, pero le está entregando la cero privacidad. O sea, el mundo entero, total. la exposición en cada una de las cosas que hace. Y es lo que nosotros le decimos al adolescente. Usted está posteando, usted quiere que, por ejemplo, yo sí les digo, ¿vos querés que eso lo vea tu papá? No, ¿cómo te ocurre? Por eso es que creé un perfil privado. Yo, entonces, ¿para qué lo estás posteando? Porque no solo lo va a ver tu papá, sino que lo va a ver el papá de fulano, el papá del abuelito, el pedófilo. ¿Sí me entienden? Esto es una cosa inmensa, pero la sensación de que yo estoy en privado es diferente. Entonces, por un lado, está esa edad, pero ojo, como mínimo. Pero es diferente el uso de un dispositivo controlado a redes sociales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta sí debe ser mayor. Los adolescentes, los dos, pero sobre todo las niñas, ese constructo de la cámara frontal, o sea, la imagen personal. Y ahí me voy a meter en tu rancho. O sea, a mí me parecería dificilísimo haber tenido una pubertad y una adolescencia viéndome en una pantalla. Porque es que uno... No, y es tenaz, porque eso es muy duro. Además quedó en YouTube. Lo ven a uno... Pero toda bonita, ¿me entendés? Toda la transformación. Y es que a mí me parece tenaz, porque ustedes se imaginan, yo fui una adolescente, pues como muchos. Muchas veces yo la embarré, ¿me entendés? Yo cometí errores, o las cosas que uno hace, se cae, no sé, le coquetea al man y uno todo, ay, me está coqueteando, y le estaba coqueteando a la vieja de atrás. Eso se sobrepasa, porque eso es sincrónico, ¿cierto? Entonces a mí me queda la sensación de, uy, qué oso yo a los 13, sí me acuerdo que a mí me gustaba fulanito, que ahora me parece como que no tan chévere, ¿sí? O miren cómo yo era a esa edad.
pero eso no queda grabado para la humanidad para siempre. En cambio, estos pelados cometen un error y es como van a quedar expuestos para siempre. ¿Ustedes se imaginan? Eso tiene que Claro. ser muy berraco. Carlos, ¿tú Algo- sabes la algo cantidad que- de historias que hay en esa línea que se Impresionante. pueden contar en SmartFins Claro. de esto? Es que SmartFins es el medio, yo no digo, no es el único, pero es un medio a la mano para esto. Es que contar todas estas, es que mira lo que está diciendo Juanita, a mí me aterra, o sea, la cantidad de cicatrices que la gente hoy en día tiene de la que no se va a poder deshacer nunca. Pero además, mira que hace poquito me contaron un caso de un colegio privado de Bogotá, donde en el último año los niños tomaron fotos de las niñas y a través de inteligencia artificial las empelotaron a todas y las publicaron en redes sociales. Obviamente los expulsaron, etcétera, etcétera, pero eso iba a quedar por el resto de la vida. Entonces, ¿Y cómo también- les vas a decir, aunque no, no es esa no real, fui yo, aunque yo eso no no lo es real, hice? ¿no? ¿Ah? Pues no es real, es virtualmente lo que la IA se imaginó que se verían ellos Claro, mismos. pero eso no lo va a comprender alguien que lo está viendo y no sabe esta historia, ¿sabes? Es como no sabe de dónde provino el material que se crea, que yo creo que ahí tiene que ver mucho con la responsabilidad de lo que yo creo para las redes. Y ahora hay un exceso de información, hay un exceso de transparencia, como dice Byung-Chul Han, es como que ya no hay espacio ni para la fantasía, ni para nada, porque hay tanta exposición, tanto que saben dónde vivo, cómo entro al baño, con quién estoy, etcétera, etcétera. Y esa transparencia finalmente sí, pues afecta un montón la posibilidad de mantener la privacidad, el hecho de aprender que la privacidad es una cosa importante en la vida del ser humano. Y es complicado. Yo solamente voy a decir que ahorita yo quiero unos tips de saber cómo vamos a manejar esto, porque yo no sé. Está muy Venga, difícil. ¿saben Te qué? trajeron como experta y estás en aquí esta preguntando. conversación, ¿se acuerdan que les dije que yo espero que algo nos pase? A mí ya me pasaron dos cosas. Y es que encuentro que hay vestigios ancestrales del problema, como el que dije hace un momento, ¿no? Porque eso de que los papás se tenían que volver recreacionistas sí viene desde que yo estaba criando niños y que se inventaron que tenían que oír Mozart y, no sé, y cursos de orientación, no sé cuántas. Esto, para mi hija había cuanto curso quisieras para mantenerla ocupada y que yo no la educara. Me ofrecían de todo. Entonces, eso viene de atrás desde Pero antes de las eso pasó pantallas. conmigo. Mi Eso. mamá me metía en cuanto deporte miren había. el resultado. Mire esta cosa. Miren, qué bien. Terminó en la tecnología. Pero hay otra cosa que me parece que también viene de atrás y la quiero poner sobre la mesa porque tampoco la había oído nunca. Y es, dentro de este network de eventos, las pantallas, los niños, el colegio, el hogar, la soledad, todo, hay un elemento que quiero poner emblemático enfrente. Y es que entre los niños y los adultos se genera una dimensión de poder que tiene que ver con el manejo del objeto. Entonces, ¿qué sucede? El papá está engorilado tratando de bajar una aplicación para poder pagar el parqueadero. Se me está viendo la cara. Y el papá está ahí y el chino le dice, muestra, papá. Toma. Sí. Y el papá se siente como una hueva, y así me censuran el podcast, pero se siente como una hueva. Y el chino se siente Superman. Y eso estableció una relación de No, poder. o el chino se siente con poder con el papá. Claro, y al establecer la relación de poder, eso empieza a consolidarse con el tiempo. Entonces llega un punto en que el papá pierde autoridad moral para controlar el aparato, porque cuando él necesita, entonces sí lo pasa. Y es al fin que, papá, ¿es cuando a ti te conviene o cuando no? ¿Cuándo debo usar el aparato? ¿Cuando tú necesitas que yo te use el aparato o cuando a mí me dé la gana usar el aparato? Eso no se ha mencionado, eso no está mentado, como dirían los campesinos, pero eso está en la mesa. Y yo veo cantidades de papás subyugados y arrastrados por cuenta de su torpeza con la tecnología en manos de un niño de 12 años que te dice, ven, te arreglo eso. Se perdió la autoridad. ¿Ustedes lo han visto? Pero yo creo que ahí hay una trampa. Es decir, ¿cómo permito que el uso del dispositivo haga que yo no pueda mantener los límites? Los límites que naturalmente tengo como papá y mamá. Entonces yo Con el caigo en una contenido. trampa, porque además son nativos digitales. Mi hijo, pues de vez en cuando me pasa eso. No, mamá, venga, yo tratando de ponerme Con Canva. con Eso Canva, le pasa con con Canva. Canva. No, mamá, a ver, venga, tin, 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 tin. ¿Mm? Pero si yo tengo claro que yo soy la autoridad, yo puedo pedirle la ayuda a mi hijo. Y eso no da, depende, da digamos, un mensaje contradictorio, depende de cómo tú lo asumas. Porque yo creo que no podemos perder de vista parte del problema en el que estamos es
es que se desdibujan los límites y los roles. Yo estoy aquí para enseñarte cómo usar la tecnología y una de las formas de usarla bien es ayudarle al papá a ponerle la aplicación del parqueadero, No solamente eso, sino enséñale cómo hacerlo para la próxima vez que no estén juntos. por ejemplo. Pero eso no quiere decir que tú puedas usar, o el adolescente que dice, no, es que con la plata que me dieron de cumpleaños, Compré el entonces me celular. compré el, no sé qué, el último celular de tal, ¿no? Y como yo me lo compré con esa plata, el celular es mío. Tú te lo habrás podido comprar con tu plata. Pero la autorización, por ley, de usar el celular, te la doy yo. Y yo sigo manteniendo, por salud mental del adolescente, la responsabilidad de ayudarlo a manejar ese aparato. Yo tengo, bueno, Es que yo ahí sí quiero hacer como un punto y entiendo, Mauricio, lo que dices, pero ¿qué es lo que también estamos viendo? Y es que esta es la generación que le faltan límites. Y le faltan límites, y yo no estoy diciendo el autoritarismo, porque nosotros fuimos la generación de papás muchas veces que al haber tenido una educación autoritaria creemos que nos tenemos que ir para el otro lado. Entonces, ustedes y mis adolescentes me van a matar, pero es que hay un exceso de yo te valido, invalido, me invalidas, yo te valido. Y nosotras enseñamos a validar, ¿no? O sea, Yo te, o sea, me, esto me es, va a funar. La palabra que usan mucho es me va a funar. y ¿qué es lo que ¿Qué? nos... Funar. Ok, ya. Sí. ¿Y qué es lo que está pasando? Es, ¿por qué se convirtió que validar o invalidar resta los límites? ¿Cuál es nuestro miedo? Todos los seres humanos necesitamos, ¿cierto?, que nos vayan guiando. No estoy diciendo que nos pongan una camisa de 11 varas porque después salimos como caballo desbocado porque nunca nos enseñaron. Pero es por acá. ¿Por qué? Porque te amo. Porque mientras tú, vamos a irnos a lo cerebral, terminas de construir y madurar tu corteza prefrontal, yo te voy a guiar, ¿sí? Pero adicionalmente, ¿sí?, con el tiempo, yo te voy a entregar eso, porque yo confío que tú vas a tener la madurez para poderlo hacer tú. Pero si yo nunca lo hago, ellos van a terminar buscando límites en otros lugares. ¿Y dónde los están buscando, Mauricio? En las drogas, en las conductas autolesivas. ¿Por qué creemos que se están lastimando muchas veces? ¿Y qué es lo que vemos? Es que los disregula tal la emoción, se sienten tan mal que el límite, lo único que encuentran es hacerse daño. Entonces, papás, aquí también hay un llamado, pilas, estamos confundiendo una cantidad de cosas. Entonces, devolviéndonos a la tecnología, y Estefanía lo dice muy bien, es ¿cuál es el miedo? ¿Que no les caigamos bien? Viejos, no les vamos a caer bien. Sí, o sea, por definición uno no es amigo de su Como no hijo. nos caían bien, Tip, Caro. como no nos No le vas a caían bien caer los papás a nosotros. Y no pasa nada. Ahora yo quiero a mis viejos, los quiero muchísimo, los adoro, pero si ustedes me hubieran preguntado, o sea, mi papá y yo ping, pong, pam, papito lindo. Sí, pero ¿sí me entienden? O sea, es una necesidad de hiperquerer, hiperamar, pero sobre todo es el ego de nosotros, de que nos aman a nosotros. No, yo prefiero que peleen contra mí, y se los digo en el consultorio, o sea, venid pues, listo, aquí, o sea, vamos a hablar las cosas como son, no pasa nada. Y al final yo te quiero y estoy dispuesta a dar esta lucha porque confío en ti y porque sé que mereces una vida mejor. Pero estoy dispuesta a llevarme un ratico de tu odio. Bienvenido sea. Entonces, ¿sí o no? totalmente. El miedo a que lo odien es finalmente lo que lo hace a uno a veces, y sobre todo no ganarse problemas, porque a veces como, ay, no quiero pelear, ay, no. Entonces pasamos esos límites que tú pones. A mí me surgió una pregunta que creo que está relacionada con todo lo que habían hablado antes, y es lo que ustedes mencionaban de la comunidad. Es muy difícil porque, claro, en estas edades es donde lo relacional, digamos, lo externo, las relaciones en el colegio, las relaciones, ¿no?, con sus amigos, es como lo que más empieza a importar. Pero evidentemente, pues cada niño ha sido criado de una forma absolutamente distinta, cada uno tiene una realidad distinta en casa. Habrá casas donde hay más límites, habrá otras donde no, donde se enseña de diferentes formas, y esa manera de relacionarse, pues sin duda empieza a afectar su forma de ser, su forma de estar, su forma de comprender. ¿Cómo hacer, digamos, en torno al tema de las pantallas y la tecnología,
cómo pelear contra eso un poco, cómo, no pelear, pero sí cómo conciliar, porque pues evidentemente si yo decido no darle un celular, pues habrá celulares dando vueltas con niños que sí les dan los celulares o que sí les dan acceso a una tecnología ilimitada y que para uno entonces uno empieza a poner unos límites, pero que empiezan a traspasarse a través de los otros, ¿no? Me encanta porque esta es otra de nuestras pasiones y es cómo se construye. Les cómo- brillan los ojitos. Sí, es que y uno como mamá, o sea, Mm. de verdad se los decimos como mamá. La construcción de comunidad ojalá, no siempre, pero ojalá arranque antes de que exista la masificación de la entrega de los celulares en los Ujú. colegios. Como Entonces, esta edad de los 9 años. exacto. por ahí. Pero estás justo a tiempo. 9 o 10. O sea, estás, mejor dicho, Bendito sea Dios. o sea, si yo te puedo dar este tip con el que salgas y salgas empoderada, habrás ganado. No podías venir en otro momento al podcast, o sea. Y- Perfecto. Y además Dios sabe es cómo hace algo sus que cosas. estamos haciendo nosotras y estamos abanderando y estamos acompañando a grupos de papás, ¿sí? Ujú. Entonces, la comunidad intenta organizar para que tu hijo, es más fácil ir en contra de la corriente cuando por lo menos nadan 2 o 3 o 4 o 5, ¿cierto? Ujú. Y si logras nadar, voy a decir un porcentaje del 50% de tu nivel escolar, ¿cierto? Ujú. Es más fácil. No estoy diciendo el 100, nadie pretende el 100. Ujú. Cada quien al final tiene la libertad de tomar su decisión. Pero si tú te pones de acuerdo ahorita, sales de aquí, llamas a, no sé, 4 o 5 mamás o papás que están y que tú dices como, ve, estos son como de la misma línea, como que están preocupados, como que quieren, como que están, y empezamos a investigar. Hay mucha información, entre esa nosotros Les educamos. mandas el podcast. Les mandas el podcast. Escúchense esto. Cosa que nos Empezamos. sirve porque nos siguen, nos Es- comentan, nos dan like. Claro, y les dices como, esto se está haciendo ya en forma de un acuerdo no legal. Nosotros aquí no pretendemos pues como, uy, firmaron un contrato que después entonces tome para que lleve porque lo firmaron, sino son acuerdos entre papás. Entonces llegan acuerdos donde dicen como, fulanito de tal, yo asumo el acuerdo de la entrega del celular como mínimo a tal edad. Yo voy a monitorear lo que mi hijo hace en redes, hace en la tecnología y postea. No estamos diciendo usted es responsable legal, porque existe una responsabilidad legal, pero ese no es el punto. Es yo me voy a comprometer a hacer mi mejor esfuerzo, ¿me entiendes? Como papá. Y lo tercero es voy a darle acceso a redes sociales más grande que lo que las redes sociales están permitiendo. ¿Sí? O ¿Cuál sea, es la edad? depende de la red social, porque hay unas que son 12 o 13 años y pensemos, ahí estamos bien en la pubertad y ya hablamos de los riesgos de la pubertad. Entonces, más grande. Nosotros calculamos que como mínimo debe ser 14, 15 o 16. Eso es lo que se está construyendo, que ahí vamos. Entonces, seguimos siendo los neandertales, los dinosaurios, es que nos dicen de la tecnología. Pero si ustedes llegan a ese acuerdo, o sea, tú te sientas ahorita 7, 10, 12 mamás y se van acompañando en el proceso, ¿sí me entienden? Como que van, ahorita lo firmamos y el próximo año entonces una dice, estoy con la presión de la peladita aquí O porque pues- se separan. También pasa mucho cuando los papás se separan. y no están de acuerdo. Pero sobre todo para ¿Cómo la se comunican? comunicación Sí, con los ese es un niños. tema. Eso es un tema también. Porque tú, es ¿qué un tema. tendrías que hacer? Tú tendrías que retirar tu ego, ¿cierto? Y decir, Pasar por encima de eso. exacto, decir como yo te voy a contestar ser con el que no quiero hablar, ¿sí? Y te voy a pasar al hijo por el bien de mi hijo. Pero si yo le entrego el celular, lo que estoy diciendo es yo no voy a retirar mi ego, yo no me voy a comunicar con este man o esta persona y que ellos se comuniquen entre ellos, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo digo, los acuerdos comunitarios es lo que más está demostrando que funciona. No es irnos todos ahí, pues, como, sí, como en contra con espadas, sino es como papás construyamos. Yo tengo ahí una pregunta que tiene que ver con eso, perdón que te interrumpa, y es, eso me parece que es muy sano, ¿sí? O sea, sí creo que se requiere mucha madurez, ¿no? Para que los papás hagan como ese aterrizaje y digan, vámonos de acuerdo en que vamos a hacer ese convenio, ese contrato, ¿cierto? Pero me falta la parte del colegio, la parte del educador, la parte del formador. Porque mucho de lo que sucede es la presión social de que a mí alguien me dijo una vez que usted no le dé celular a su hijo pequeñito, no quiere decir que no vaya a tener contacto con todo ese universo de contenido, de todo ese universo. O sea, olvídese que si usted no se lo da, no es que él no vaya a tener Él acceso. lo va a buscar.
Claro, lo va a tener. O sea, le pide un amiguito, tiene su Para propio... ¿no? ponerlo más fácil, que usted no le deje escuchar reggaetón en la casa no significa que no lo vaya a ver. Claro, exactamente. Entonces hay un tema de Como la comunicación. tecnología está aquí para Pero si quedarse. yo le digo, nos reunimos nosotros los papás, firmamos este acuerdo, decimos, no le vamos a dar no sé qué, perfecto. Y entonces el resto de niños del salón, todos tienen celular. Entonces estos 5 que hicimos el acuerdo son los que, ¿no? Ahí empieza la presión. ¿Cómo conectar esos dos universos? Porque también yo diría que hay una responsabilidad desde los centros de educación de conectar con esos acuerdos sociales. Y mira que por eso hace unos meses, año pasado tal vez, hubo todo un movimiento de colegios en Bogotá que quisieron hacer eso. Y dijeron, ok, retiramos los celulares y no pueden llevar los celulares al colegio. Y eso generó toda clase de revuelo, unos que sí, otros que no, que tratamos de hacer políticas públicas, que sí, que no. Finalmente terminamos en que cada colegio hace sus regulaciones, pero es un primer paso, porque son 8 horas del día sin dispositivo. Entonces es una suerte de desintoxicación. Lo que nos pasó a nosotros en los consultorios es que empezaron a llegar los adolescentes a decir, no le vas a decir a nadie, pero menos mal quitaron ese bicho, porque entonces ya no está el celular en el salón de clase y con ganas de, tengo que poner like, tengo que responder el Snapchat, tengo que. Entonces los mismos adolescentes empezaron a sentir como ese proceso de desintoxicación. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Es decir, sí debería haber una sensibilización en los centros educativos con respecto a la utilidad de los dispositivos electrónicos y cómo usarlos bien. Claro, aquí hay una cantidad de cosas, digamos, de situaciones que uno dice, bueno, pero sí, si no tienen tablets y tiene celular y entonces tienen que buscar algo en internet y con el contenido, claro, pero digamos que los esfuerzos tienen que ir dirigidos a regular los contenidos, porque nosotras, lo decimos siempre, no estamos en contra de la tecnología. La tecnología hay que aprender a usarla y hay que aprender a aprender en la tecnología. Lo que sí sabemos es que los niños antes de los 5 años con la tecnología no aprenden mejor. No aprenden mejor que con la presencialidad. Pero de ahí en adelante hay toda una serie de estudios que están estudiando precisamente cuáles son los contenidos que le enseñan dentro de lo académico a los niños y a los adolescentes a aprender a través de. Y eso, si nosotros tenemos una regulación en los colegios, pues ya va a ser más fácil que esos 5 papás que se reunieron, pues digamos que prolonguen el tiempo en el día sin los dispositivos. Y hay una cosa que está diciendo Juanita, es impresionante, pero cada vez más hay más papás. Tú dices, se necesita un nivel de madurez para, mira, es tan grave el problema que ya no se necesita. Es un papá que Y es está en cada vez contra. que ella habla, es cada vez Alguien me está mandando. El alma de un papá de un que joven, estaba frustrado. el alma de un joven. Ven, Alguien que- no pierdas serio, no pierdas serio. Entonces, lo que te está diciendo es, El grado de madurez. Que están graves la madurez. es tan grave la situación que ya ni siquiera la gente está diciendo por grado de madurez, sino por ayudémonos entre papás porque esto está terrible. O sea, ¿cómo así que van a haber una fiesta de 11 años y todos van a llevar celulares? Y los papás están muertos del susto. ¿Qué van a hacer con esos celulares? Como dice Juanita, se van a empezar a grabar todos con todos, van a empezar a postear eso y van a empezar a circular las imágenes de todos en todas las redes. Yo necesito meter aquí una cuña rápido, porque lo que voy a decir es un poco desesperanzador, pero creo que es muy realista. Yo creo que todo esto es posible sobre un ejercicio que es incuantificable, inasible e improbable. Y es que esos papás de los que estamos hablando se sensibilicen de manera prudente ante el hecho. Quiero decir, voy a traer una referencia mía, pero es la que tengo. A los 12, 13 años de Fernando, y ya tiene 25, y es una persona que funciona normalmente, no se tropieza con los muebles y piensa. Pero a los 12, Pero 13 no años, tiene 25, cumple 25 en octubre. 12, 13 años, Fernando pues vivía conmigo, porque un acuerdo con la mamá, él vino a vivir conmigo, y empezó a hacerse visible en la cotidianidad de la casa el YouTube con los influencers. Todavía no era lo que es hoy en día, todavía no éramos nosotros, los reyes de YouTube eran otros.
Otros que no eran tan buenos. Y entonces él se sentaba en el sofá de la sala del televisor, que es otro tema que me parece interesante, y es señalar que el televisor aglomeraba mientras el celular aísla, que es una parte fundamental. Y él veía youtubers. Y un día yo me le senté al lado a ver qué veía. Y al que veía era uno que era muy famoso además, y era un tipo que todo el tiempo decía 3.000 groserías por segundo, ¿no? Y todo era muy vulgar. Y yo tuve el buen juicio de no reaccionar. Aquí voy con eso. Eso es lo que quiero decir. Es que no basta que el papá se meta, es que hay que saber cómo te metes. Porque si te metes mal, cierras la puerta para siempre. No se trata de, ven, vamos a hablar de esto y yo te voy a decir lo mal que estás haciendo, hijo. Porque se cerraron la puerta para siempre. Entonces yo me sentaba al lado de Fernando a ver a este man y un día le dije, ¿qué te gusta? Yo no dije, pero qué tipo tan grosero, pero tú esas porquerías, pero a ti te gusta ver eso, es que aquí en la casa hablamos así. Discurso que le conozco a N.000 papás que me rodean, ¿no? Porque una vez que tienes un hijo, te volviste sabio. La naturaleza te volvió sabio y te da derecho a pontificar sobre todo. No, querido, sigue siendo igual de ignorante. La misma ignorancia que te llevó a tener a tu hijo es la misma que te lo está haciendo educar. Entonces no te las des, estudia, piensa, reflexiona antes de hablar. Entonces se sientan frente al niño, al lado del niño, a criticar lo que ven. No esperan, no escuchan, solamente llegan a juzgar, a censurar y a justificar sus prohibiciones. ¿Qué hice yo? Me doy la medallita, me senté y escuché. ¿Qué te gusta? Oye lo que dice. Y sí, decía cosas muy inteligentes. Cosas que a mí me parecía chévere oír. Las decía llenas de groserías porque era un español de esos que no bajan de hijo de puta, lo que sea. Pero lo que estaba diciendo era importante. Eso me concilió. Y de ahí en adelante yo aprendí a conversar con Fernando de lo que él veía. Y podíamos hablar los dos de lo que él veía. Cuando Valentina, la hermana mayor, me dijo, papá, Fernando está jugando Grand Theft Auto. Ustedes conocen Grand Theft Auto, ¿no es cierto? Y Fernando tenía también 11 años, me dijo, deberías mirar eso. Yo me senté al lado de Fernando a verlo jugar Grand Theft Auto. Y me esperé a toda la secuencia, el tipo se bajó del carro, ametralló a la señora, se subió, se metió al bar de putas, contrató a la puta. Todo eso pasó en esa sesión de Grand Theft Auto. Y yo le preguntaba. Y cuando mató a la viejita, porque se baja y acrilla a la viejita, y yo lo miro, me dice, tranquilo, papá, yo sé que uno cuando grande no mata viejitas. Y siguió jugando. Pero ¿qué hice yo? Abrí una comunicación no censurable, no de censura, no de castigo, no de juicio, no de desaprobación, sino de información. Y eso no solamente me permitió saber en qué andaba, sino permitió que él se comunicara conmigo hasta el día de hoy, en todos los aspectos de su vida. Quiero decir, es que cuando te aproximas al asunto, debes tener inteligencia de cómo te vas a aproximar. Porque si te vas a aproximar con la verdad revelada, te van a cerrar la puerta para siempre. La comunicación con los adolescentes es un arte. Yo creo que hay que entender además qué pasa con ese momento de la vida, porque yo le digo a los papás de mis pacientes adolescentes, el objetivo último de un adolescente es sacarle la piedra a los papás. Y eso el primero. es... ¿no? ¿Sacarle qué? La piedra, La piedra. a los papás. Sí, no es que el chino se levanta y hoy cómo me van un buen vaciado ni un buen castigo. Eso no. Y eso, una frase que nosotros usamos mucho, eso es cerebral, no personal. Eso nos ayuda a quienes somos papás de adolescentes a entender que hay cosas que no es porque no me quiera, sino porque es parte del desarrollo. El desarrollo en el desarrollo. El adolescente está creando su identidad. Y en esa creación de la identidad tienen que poner una distancia emocional con nosotros, claramente. Y por eso le tienen que pelear a uno y uno tiene que estar ahí para pelear además. Y hay que saber cómo pelear. Nosotros siempre hablamos de uno funciona como un muro acolchado, porque el muro tiene que ser lo suficientemente firme como para que cuando el adolescente se choque contra uno no se desbarate, pero tiene que ser lo suficientemente acolchado para que cuando el adolescente se choque contra ese muro, el que no se desbarate sea él. Porque hay que dar la pelea. Ahora, ¿cómo da uno la pelea? Con una comunicación que uno va construyendo a partir del vínculo con ellos, porque ellos sí necesitan que uno ya no los trate como niños chiquitos, sino que los trate diferente como adolescentes. Entonces, ahí es donde creo que
viene lo que estás diciendo acerca de la comunicación, la forma como uno trabaja esa comunicación con ellos. Me pusiste a pensar que cuando nosotros tenemos una conferencia que se llama de los likes a los límites, que hemos dado en varios escenarios, donde van papás y van profesores. Qué buen título, ¿no? De los likes, Sí, De está los likes a buenísimo. los Muy límites. bueno. Es una conferencia bien bonita y cuando estábamos en esa construcción de la conferencia, mis hijos una vez estábamos ahí comiendo y yo estaba ahí y dije, es que esto les voy a mostrar un par de videos. Nosotros en la conferencia usamos un par de videos y son videos que muestran el riesgo de lo que tú estabas diciendo, es decir, el morphing, que es cómo utilizan la cara de una persona y la meten en un cuerpo y no sé qué, y entonces la ponen en un riesgo y esa persona termina en la cárcel, no sé qué. Y les mostré un par de videos. Mamá, ¿qué estás haciendo? No, estoy haciendo mi conferencia, y a través de los videos, la reacción de estos muchachos fue, miércoles, eso yo no lo había pensado. Y yo no lo estoy haciendo ni desde lo punitivo, ni desde la imposición, no, estoy mostrándoles. Y en ese espacio en particular fue súper revelador para este par de muchachos que están empezando adolescencia, que yo creo que esto, como te digo, esto es un arte, es una cosa que se construye y que depende del vínculo y las particularidades del vínculo de ese adolescente con ese papá y esa mamá. Ujú. Ger, Es que Daniel Felipe, yo creo que estaría aquí feliz hablando con nosotros. Hoy en día muchos padres fomentan que sus hijos se unan a grupos de seguidores de influencers que prácticamente se convierten en una puerta de acceso a la participación social. Luego dice, es que todo esto se debe hacer una construcción social que inicia desde nosotros los padres. También digo, para redondear mi pregunta inicial y sobre el miedo, y esta es la pregunta, ¿cómo manejar esta situación sin temor a limitar la participación social de nuestros hijos, pero evitando que sean rechazados por no acceder al contenido considerado basura informativa? Bueno, yo creo que ahí tenemos que juntar dos realidades, que es como la adolescencia. La realidad entre la comunicación asertiva, la validación, el aceptar y a la vez ser asertivos y, digamos, poder poner límites, ¿cierto? Esto es todo un arte. ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo lograr que ellos cumplan uno de sus fines? Porque la adolescencia tiene como uno de sus grandes, digamos que objetos y objetivos es la interacción social, ¿cierto? Por eso todo adolescente se pega al grupo y nos echa a nosotros. Pues nos echa entre comillas, nos pone como en una capsulita, ¿cierto? Nos deja ahí como al acceso cuando ellos quieren, pero ellos quieren su grupo social. ¿Qué es lo que nos está pasando, por ejemplo? Que la interacción, ellos la están asumiendo exclusivamente a través de la tecnología. Y esa es una interacción que es una interacción sesgada. Les voy a explicar. Uno iba, espero que los colegios, algunos que ya nos han oído y retiran, por ejemplo, el uso de los dispositivos en los recreos, pero uno iba a los recreos y uno veía estos grupos, ¿no? De 6, 7, 8, el parchecito pues sentado, y cada uno estaba metido en su celular. Un poco lo que nos pasa en las mesas de los restaurantes, ¿no? Es mamá en su celular, papá en su celular, peladito pues viendo lo de alguna red y los shorts de tal cosa, y cada uno metido. Ahí no hay comunicación. Pero estamos creyendo que ellos están comunicando y creemos que están interactuando. Ellos no están interactuando. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que hemos visto? Cuando llega la interacción social, y aquí tiene mucho que ver con el desarrollo, la interacción social es un baile donde yo recibo del otro, ¿cierto? Estímulos. Entonces, si yo te miro mal y tú me miras con cara de tienes huevo, yo ya sé que ahí la embarré y voy haciendo un ajuste. Eso es en lo sincrónico. ¿Estamos de acuerdo? O yo estoy viendo a Caro y Caro me está haciendo, entonces yo digo, voy bien. Va entendiendo, va Bueno, entendiendo. listo, adelante, vamos. Con esta me llevo mejor. ¿Cierto? Entonces, para decirle a Andrés, si yo hubiera aprendido a comunicarme, ¿cierto? De manera asincrónica. No, Daniel Felipe, perdón. Daniel Felipe, perdón, además. Yo no hubiera entendido que eso que ella acaba de hacerme es un cue de que ella está entendiendo y que por ende yo puedo seguir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, y nos pasa mucho, el otro día nos moríamos de la risa, uno está con un paciente y lleva sesiones enteras y le está contando cómo habla Con su novio.
con su novio, la paciente. Así, y entonces hablamos y me contestó y me contestó. Y de pronto uno tiene como una cosa que las neuronas te hacen como, esto no tiene sentido. Y tú, no, espérate, ¿cómo hablan? Se chatean. Y entonces esperan a que el otro responda, no sé, ojalá lo más rápido posible, porque si no les entra no es angustia, pero la interacción... La comunicación no verbal es, me dejó en visto y no me habló. Exactamente. ¿Y dónde está el tono afectivo? ¿Dónde está lo emocional? ¿Dónde está ese baile? ¿Cierto? ¿Dónde está ella me dijo, ella no me dijo, yo lo sentí, yo aprendí a relacionarme? Entonces, estamos también digamos, entregándole a estos jóvenes que esa es la comunicación, esa no es la comunicación y esa no es la relación, no de los seres humanos mamíferos que somos, ¿sí? Nosotros necesitamos crear vínculo, nosotros somos mamíferos gregarios, si lo miramos desde el punto de vista evolutivo, ¿sí? Nosotros necesitamos para sobrevivir, para existir como especie, interactuar entre nosotros y apoyarnos entre nosotros. Entonces, ahí hay un sesgo primero, ¿sí? Lo segundo, entonces empecemos a tener estas conversaciones con ellos, ¿sí? Empecemos a poderles decir, y ahí sí estoy, ¿qué es lo que obtienes de chatear? ¿Por qué no lo llamas? ¿Por qué no le haces una videollamadita, cierto? ¿Por qué no? No, porque es que me da oso, es que qué tal que no me conteste. Bueno, un riesgo que existe. Pero también vas a obtener la posibilidad de interactuar de mejor manera. Porque cuando le empiezan a leer a uno las conversaciones y uno se da cuenta como, no tengo ni idea qué te dijo. Pero es que aquí, ¿qué? ¿Estaba bravo? Le hace, ¿cómo sabe uno que está bravo? Por el emoticón. Sí, por el emoticón o porque ya ni Porque no siquiera puso los puntuaciones puntos, ponen. Entonces es como miércoles, ¿dónde está la comunicación? ¿Sí? Entonces, lo primero es, empecemos a ayudarlos a que se comuniquen así. Por supuesto que hay adolescentes que tienen dificultades en la comunicación, en la interacción, que utilizan la comunicación asincrónica para buscar una comunicación. Se entiende, se valida y a la vez vamos a llevarlos a que aprendan a interactuar con el ser humano en vivo y en directo. ¿Sí? Este podcast, ¿porque está chévere? Porque estamos juntos. A mí me han grabado, ¿no? Para programas de televisión donde me mandan las preguntas, ¿sí? Y uno es como contestándole a una cámara y uno no sabe lo que está al otro lado. Es horrible, horrible. Pero esto es chévere. Uno sabe, uno interactúa, uno sabe quién está haciendo caritas, ¿cierto? Eso me parece bacanísimo. Y a ellos hay que llevarlos a eso. Porque o si no, el día de mañana, esta especie, ¿qué va a hacer? ¿Dónde está el vínculo? ¿Cómo vamos a construir esperanza, ganas de vivir, ganas de interactuar los unos con los otros, de querernos, empatía, mejorar la paz? ¿Qué es la paz? Empatía por el otro, sentir por el otro, querer que el otro esté mejor. ¿Sí? No, porque yo estoy encapsulado en mí mismo, porque a mí no me enseñaron, no me llevaron, no me retaron a que pudiera interactuar con el otro. Entonces, ¿es una realidad? Claro que es una realidad. Lo sabemos, ¿sí? Y no la vamos a desconocer. Pero también es una necesidad que tenemos como generación, que está ayudando a una generación futura a tener una mejor vida. Juanita, yo voy a hacer una cuña muy personal antes de darle la palabra a Germán, porque ya vieron que tenemos que volver a este podcast, ¿no? Tenemos que hacer más, ¿no? Ya empiezo a Pero sudar. ya casi viene Germán con su pregunta de podcast común y corriente. ¿Sudo yo o sudan ellos? Yo quiero verlo aquí porque es que yo lo quiero ver como un corrientándose en este momento. Quiero reforzar lo que estás diciendo con una observación personal, que es la que a mí más me angustia de toda esta historia. Lo que más me angustia de todo esto que estamos hablando, se los voy a decir ya. Todo lo que tú estás diciendo me sumo. Y adiciono lo siguiente. El gran problema de la humanidad desde ya no hay que esperarse 10 años. Estamos en ese problema. Por eso los niveles de depresión, de suicidio y de enfermedades del pensamiento. Es que cuando yo todo lo resuelvo con emoticones, con decididos así, corazones de colores, eso me está sacando, y es un argumento que yo quiero poner muy en primer plano, porque
Si este argumento se debilita, todo se vuelve una cosa, es que mi papá jode mucho, es que eso era en María de Carreño, eso era antes, eso ya no se usa, y entonces lo que pasa es que el discurso tuyo, que es técnico y científico, se vuelve un discurso de señora jodona. Entonces aquí va el argumento por el cual de verdad hay que decirlo mucho. Querido tú, sobradito o sobradita de 14 años, que crees que tú lo manejas con emoticones, te voy a decir para dónde vas. Un día no vas a tener 15 años, un día vas a tener 30. Un día vas a estar enamorada de un hombre o de una mujer, posiblemente tengas una familia, tengas unos hijos y te van a estar pasando cosas muy complicadas que tú necesitas resolver a partir de poderles dar el nombre. Si tú no le puedes dar el nombre a lo que sientes, no lo puedes resolver, y si no lo puedes resolver, eso se llama la locura. La locura es cuando no tienes cómo comunicarte. Y cuando no sabes cómo se llama, que lo que sientes es envidia, o que lo que sientes es rabia, o que lo que sientes es mezquindad, o lo que sientes es anhelo, o lo que sientes es euforia. Todas esas palabras del diccionario viejo que ya nadie quiere usar, cuando no sepas cómo se llama eso y llegues a donde un profesional de la salud, no vas a tener cómo contarle qué le pasa, porque no sabes hablar contigo mismo. Y eso sí es grave. Porque que yo no sepa hablar con otro ya es suficientemente grave. Pero que yo no sepa qué me pasa y cómo decirle al médico, mire, hermano, es que me duele aquí. ¿Aquí en dónde? No, aquí como, eso se llama rodilla. Habría sido fácil que sepas que se llama rodilla y llegas muy rápido a un diagnóstico. Pero cuando no sabes cómo se llama lo que sientes y todo lo resolviste con marionetas y con monitos, vas directo a la locura. Y no a la locura chévere del mambo de chévere, no, a la locura de la enfermedad mental, de la depresión, del suicidio, de la angustia, de la disfuncionalidad. ¿Estoy loco? No. Sí, está loco, pero está Se bien. nota que tú No. sí pudiste conversar contigo mismo. No sé, estaba pensando cómo hubieras dicho eso con emoticones. Con stickers. Mira, ese es un buen corto para smartphones. Lo que yo creo es que es un acto de resistencia, porque de todas formas el mundo va a seguir avanzando y el mundo va a seguir andando rápido y cada vez va a haber más información y cada vez van a salir nuevas cosas y nuevas maneras de comunicarse. O sea, evidentemente estamos en esa evolución, pero sí tiene que ser un acto de resistencia a todo esto. Es decir, cómo ir un poco en contra de lo que el sistema me está imponiendo, que es donde normalmente se generan las revoluciones. Pero a lo que voy es que es difícil, no quiere decir que sea fácil, va a ser muy difícil y seguramente va a haber muchísimas más, va a haber mucha más resistencia de la que uno se puede imaginar. Pero para no llegar a lo que dice Mauricio, pues uno tiene que procurarse esa resistencia, es decir, uno tiene que procurar esa revolución. Y sabes que yo creo que es esa resistencia para hacer una redefinición, porque volvemos a que no estamos en contra de la tecnología, es cómo hacer un buen uso de la misma y cómo poder seguir creciendo a través de un buen uso de la tecnología y permitirnos descubrir que hay cosas que nos están haciendo daño en eso. Yo escuchándolas como que he venido caminando la conversación sobre dos líneas, ¿no? Entonces la primera es que definitivamente sí siento que lo que estamos haciendo desde SmartFilms contribuye un pedacito, ¿no? Como un punto y como el granito de arena, ¿no? En el sentido clichésudo, pero que creo que al verlo y vivirlo con la gente, con la comunidad y que ellos interactúen con sus familias, eso construye. Entonces, sobre esa línea, sé que tenemos que seguir haciendo mucho más y llegar a muchos más territorios, que es parte de la visión que tenemos. Y a los papás que están viendo esto y que no nos conocen, conózcanos, busquen, smartfilms.com. Participen, ¿no? Participen. También en el podcast, ¿no? ¿Quién Claro. qué? Y patrocinen. Dale. Y la segunda línea es desde la mirada del joven y escuchándolas a ustedes, tengo un montón de ideas de cómo, porque la comunidad, digamos, como es una comunidad joven y siempre se tira de cabeza a las iniciativas de cómo cuento una historia desde la discapacidad, cómo cuento una historia, como temas en donde no es como lo usual, ellos se meten desde la creatividad. ¿Cómo los metemos desde ese sentido de las enfermedades mentales? ¿Cómo los metemos desde que puedan contar eso, esas historias para ellos mismos o que se las puedan expresar incluso a sus papás? Porque es que ellos lleven la conversación es muy fregado. ¿Cómo le explico si ni siquiera sé qué le quiero explicar? Pero de pronto ahí creo que tenemos un trabajo de cómo logramos ir
llevando a generar esa conciencia para que sea el mismo joven que también que construya para los lados y para arriba desde el contenido. Bueno, de verdad, más podcast. Ger, haga su trabajo. Pero entonces, antes de eso, le quiero contar. Dígame. Vamos a hacer la pregunta de podcast común y corriente a nombre de Atlantic Park Ciudadela Industrial, que son Sí. los berracos. ¿Qué? Y esta vez el concepto es ¿cuál? Atlantic Park Ciudadela Industrial presenta la pregunta del podcast común y corriente. Ellos nos dieron unas palabras, unas frases que significan lo que ellos hacen. Entonces, como estamos aprendiendo, yo no sé nada, yo estoy aprendiendo cosas, entonces me puse a averiguar qué es la logística integrada. ¿Ha oído esa? No, mano, esa sí está difícil. La logística integrada es una estrategia de gestión que utiliza la tecnología para interconectar los procesos logísticos de una empresa desde la fabricación del producto, manejo de inventario y la entrega final al cliente. Y entonces, entre más integrada sea la logística y más eficiente, pues más ahorra la empresa y mejor le funciona. Y mucho mejor le va al medio ambiente y a todo lo que Lo que uno debería hacer en la vida, pero no lo hace. No es cierto que sí. Deberíamos hacer logística Un integrada. nombre sofisticado para el sentido común. Organícese, organícese. Organícense. Bueno, entonces, eso es Esa- y- nuestra frase de esta semana. Y a nombre de Atlantic Park Ciudadela Industrial, que nos eleva tanto el pensamiento, usted haga. Sí, entonces mi pregunta del podcast común y corriente, hoy, yo quisiera, si fuera posible, que lo contesten rápido y sin pensar. O sea, lo primero que les salga a la cabeza. Creo que empezando por ti y hacemos una ronda por todos. ¿Les parece? Hágale. ¿Cuál es la red social que prefieres? Uy, esa sí está bien común y corriente. Instagram. Instagram. Sí, Instagram. 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 No, pues me pegó un tiro, Instagram. ¿Y usted? No la uso, pero me parece divertida Be Real. Oh my God, ¿Cuál ¿qué es es esa? eso? Ah, ¿vieron? Hay que estar al día. ¿Be real? Be Be Real. Es real. Ah, Es- Be es- Real. Real. Be Real. Yo entendí Be- bien. Ay, des- es buenísima. Sí me hablaron de eso, pero nunca me he metido. Ya sé que hágale. No, pero es una red, yo no la uso, la usan mis hijos, pero es una red social que en algún momento del día, no sé la hora, en algún momento del día, les llega una notificación diciéndole, dime qué estás haciendo en este momento. Entonces sacan el celular, toman una foto con las dos cámaras, con la frontal y con la trasera, y eso se sube al Be Real. Entonces la gente sabe que está con el papá, que está de paseo no sé qué, y eso es todo lo que hacen todo el día la red social. O sea, luego usted puede publicar una vez al día, entiendo que es así, publica una vez al día y puede ver lo que están haciendo las demás personas, y ya. ¿Y tú Qué la peligro. conocías? La conocí por unos pacientes. A mí me parece interesante, es porque es un llamado, tenemos que ver qué pasa con el futuro, pero es un llamado a menos producción, menos filtros, menos yo lo que te quiero mostrar es la perfección, Estoy sino comiendo te aquí voy una a cosa. mostrar mi realidad en este momento. Entonces mi realidad puede ser realmente, ¿no? Estoy sentada en la mesa, ojalá no en la mesa porque tengo celular, sino digamos en otro lado con mis papás, o estoy haciendo tareas, o estoy... Eso me pareció interesante. Claro, tenemos que ver eso para dónde va, pero yo la oí con ¿Eso mis no va, pacientes. digamos, derecho a la dominancia? Es mi gran pregunta. De la Como que yo te diga, de dime controlar qué. dónde está la gente y qué está haciendo. Pero Esa eso es te mi lo está gran haciendo pregunta. Instagram. No, Instagram. No, sí, no. Porque pues tú puedes publicar una historia y no estar en el lugar. Bueno, si ¿Sí la me publicas entiendes? después, sí. No sé, es que igual todo es dominancia. Yo no estoy diciendo que las otras no lo sean. Y el Find My Friends. pero Perdón, es que aquí ¿Esa estamos qué hace? hablando. ¿Esa qué Aquí hace? qué pena, ¿no? Aquí también nos van a matar. Uno puede hablar con nombres, Ujú, ¿cierto? ujú. Es una posibilidad de saber dónde están tus amigos en tiempo real todo el tiempo. Entonces, yo sé Terrible. exactamente, o sea, my Eso- friend Eso también marido lo tiene Snapchat. podría saber Snapchat. si yo estoy acá o si me volé para un centro Aplicándote comercial. algo a tu celular sin que tú lo Así es sepas. como Find Pues My es que Phone. el celular sabe todo el tiempo dónde está usted porque triangula Claro. las células. Claro, pero la que están- aplicación viola Pero tu... esto es una parte de Tú una tienes que red aceptarlo. social y entonces salen nuestros, ¿cómo se llaman? Avatars. Salen los avatars dónde están. Entonces, eso pasa mucho y es como, me dijo que iba a estar en yo no sé dónde, pero realmente estaba reunido con Pepita, Bueno, Pepito y Pepito en una casa. Yo sí creo que pasa. Yo entiendo, más que de una pareja de amigos, lo hacen desde la seguridad, de que quieren. Estos no son niños, son mayores y todo, pero a mí me parece muy fuerte que todo el tiempo saben dónde está el otro. A mí me parece como, ¿en serio necesitas saber que ¿Dónde tu está la esposa... confianza? Sí, claro, ellos los hacen, no, es que salió caminando de la oficina y va a llegar a la casa.
Lo sé, pero igual necesito saber en Ger, qué la calle voy. seguridad es el mejor argumento para hacer cosas como la seguridad democrática. ¿En serio? Está bien. Pero Sí, es que claro. existe ese Claro. Por y eso es se llama es un así. hipercontrol. Pero al final, lo que está detrás de eso, de la seguridad, y eso también lo estamos obteniendo mucho cuando hablamos, por ejemplo, del retiro de los dispositivos individuales de los colegios, era la seguridad. ¿Yo qué voy a hacer si necesito hablar con mi hijo? Y nosotros, ¿usted se acuerda de la secretaria? Yo me acuerdo hacer fila en un teléfono público en el colegio, ¿sí? Con monedita. Existen formas, o Claro, irte y pero- decir como, ¿le pero puedes pasa- decir a mi mamá que me voy a quedar Mm. extracurricular? ¿Sí? Los papás son unos nazis, esa cosa de cuando están en los primeros años, ay no, es que este colegio tiene cámara para yo ver qué está haciendo mi hijo durante el ¿Qué colegio. tal eso? ¿Por qué tengo que ver qué es lo que está haciendo mi hijo en el colegio? Ellos tienen todo el derecho de divertirse y hacer lo que tienen que hacer. Pero Y les es una venta- entregamos, y es una pero venta al mira, colegio. aquí está la disyuntiva. Nosotros queremos controlar porque estamos con un discurso que entiendo que está basado en ciertos hechos reales, pero yo creo que también está llevado al extremo, y es el discurso de que necesitamos protegerlos contra el mundo, ¿cierto? Porque el mundo es violento, porque el mundo Es existe- inseguro. Es inseguro, esa es la palabra, ¿cierto? Entonces, yo lo tengo que proteger todo el tiempo. Yo necesito saber dónde está, yo necesito saber que está bien, pero tú pagas o no pagas, sino que mandas a tu hijo a un colegio y no confías en los que están ahí. Porque tú, a través de ese teléfono, que él va a salir al baño y te va a llamar, tú vas a resolverles la seguridad. O sea, todo esto son premisas muy locas. Y le entregas un celular para que a través de una red no tenga acceso a los 1000 que hay en el colegio o 800 que hay en el colegio, sino a los millones a la enésima potencia que hay realmente afuera. son enemigos, que allá sí Claro, están los y enemigos. que tu hijo no les interesa ni esto, les interesa el algoritmo. Les interesa más los vender, del colegio. dañarles la Claro. cabeza, o sea, todo lo que al final termina siendo pues este gran negocio. Entonces, por darte a ti mismo la sensación de que tú estás protegiendo a tu hijo, estás entregándoselo a millones de seres humanos y de máquinas, ¿no? Porque esto ya está todo hecho de otra manera, que tu hijo no les importa, sino que les beneficia. Ahí es donde Pero uno dice, eso wow. pasa en todas las edades, porque cuando mi hija fue a salir del colegio, reunión para ver dónde se van de excursión de 11. Y lo que querían los papás es qué tanto control tienen con sus hijos en la excursión de 11. Entonces, que tengan una manilla para saber exactamente en qué lugar están, que en qué discoteca están, que pueden llamar. Y yo, pero si la excursión de 11 es para perderse y hacer lo que me da la gana, que no, lo que no puedo hacer en la casa. Es como si se me olvidó qué hice yo en mi excursión de 11. Yo, pues, me divertí lo que más pude. Y lo único es que, no sé si mis papás me enseñan eso, pero pues yo no soy tomador, no meto nada, entonces pues la pasé bueno bailando. Pero si usted tiene que mirar a ver qué hace su hijo todo el tiempo, es como, ¿qué le enseñó? Ujú. ¿Qué valores le metió usted en la cabeza para que él se defienda, respete, haga todo lo que tiene que hacer con los demás? Porque además el hipercontrol, el real mensaje del hipercontrol es tú no puedes hacerlo solo. Tú eres un- Sí, tú- no. Y no confío en ti. Tú no eres nada, Total. para nada confiable. Vengan, mire, yo de verdad. Antes tengo- de que cierre, ¿puedo trabajar? No, es que yo le voy a decir que hoy en particular quiero hacerle su trabajo. Yo Ah, lo ¿va a voy- ser mi trabajo? Hoy lo voy a hacer. Ah, Sí, porque el trabajo de Germán aquí es convencer a la gente que se suscriba, nos dé like, nos vea, se afilie. Nos comenten y nos compartan. Pero yo hoy sí quiero levantar la mano y sumarme a Germán. De verdad queremos mucho que nos ayuden a que estos espacios se mantengan. Este podcast de hoy a mí me parece quizás el más importante que hayamos hecho en 3 años. Y quisiera no abandonar esta línea, porque creo que, como dijo el otro día mi hijo Fernando, yo siempre que hablo de él me emociono, él estudia filosofía, y un día me dijo, papá, ¿a ti no te parece muy caótico que todos sabemos que estamos actuando como locos y nadie dice nada? Y eso a mí se me metió aquí, porque yo siento que esto es parte de decir, estamos actuando como locos y queremos sostener más de estas conversaciones. Luego, entonces, por esa razón, nosotros les prometemos que haremos todo lo posible por sostener cuantas conversaciones como estas tengamos, incluidas Juanita y Estefanía, que ya quedaron matriculadísimas, lo van a ver.
Y suscríbanse, dennos like. Vamos muy bien. Ya vamos por 73,000 suscriptores. Sí, casi Queremos 74. llegar a los 80,000, llegando a fin de año quizás o más. Ojalá mitad de año. A mitad de año, sí. Para ¿no es cierto? apuntarle a Es los que este 100,000. man es ambicioso. No, de verdad. Y adicionalmente a eso, que se metan a miembros, es chévere. Pueden estar en la conversación en directo. Y pueden mandar preguntas. Pueden mandar preguntas y sobre todo ver, que aquí ya se van a enterar, ver la sección que yo tengo para miembros que se llama Les dejo una vuelta en mi cerebro. Y en una vuelta en mi cerebro, que es una sección que tiene como 4 o 5 minutos en donde digo lo que me da la gana, porque aquí no puedo decir todo lo que me da la gana, me toca tener en cuenta a los demás. En esa estoy en una cruzada que no sé cuándo voy a terminar, de pronto nunca, contra el romanticismo, la droga más peligrosa que existe en la humanidad. Entonces quiero que ustedes sepan, pueden meterla. Vendemos la idea Ese de que podría eso... ser un podcast con las doctoras. Sí, hablemos de romanticismo, esa droga tan terrible sobre la cual cometemos los peores y más garrafales errores de la vida y seguimos diciendo que es lo más lindo que nos puede pasar. Entonces, se pueden meter ahí y ver en una vuelta en mi cerebro la guerra mía contra el romanticismo. Vale. Y, Caro, muchas gracias. Muchas. De verdad, para mí en este podcast eras fundamental, porque no podía tener médicas sin paciente. Sin paciente terminal. Sí, paciente. Sí, paciente. Carlos, hermano, vamos por esa categoría. Vamos a lograrlo, ¿sí? Absolutamente. Vamos a hablar de la categoría digital en términos de smartphones promoviendo la cultura del teléfono como algo, porque ustedes hoy me dijeron algo clave. El problema es que la televisión de alguna manera aglomeraba. Esto aísla. Y ahí me di cuenta, claro, el gran problema es que estamos interrumpiendo la interacción social. Yo no lo sabía antes de este podcast. Ese es el gran problema, que eso interrumpe la interacción personal. Muchas gracias, Juanita. Muchas gracias, Estefanía. Nos volvemos a ver. ¿sí? En las redes sociales, vamos en la caja de comentarios, todo lo que sean sus redes sociales, cómo acceder a ustedes, lo que tengan que quieran que publiquemos, todo va a estar ahí. Muchas gracias. También de Perfecto. smartphones. Muchas gracias. Y también de smartphones, De smartphones. sí, porque vamos con Smartphones 2025, a ver si la logramos. Por favor. Yo creo que no se dijo nada porque el espacio fue muy corto. Realmente quiero volver a hablar tantas veces se pueda, con tanta gente se pueda. Ya comprometí a Estefanía García y a Juanita Alarcón, nuestras psiquiatras, de volver a tener otra conversación tan extensa como sea necesaria sobre este tema, como ya ustedes vieron, no tiene de dónde agarrarse. Por donde uno lo agarre, hay algo de que ocuparnos o preocuparnos, particularmente de, yo no diría que del presente, yo diría que yo no diría que del futuro, yo digo que del presente. Bueno, los invito a ver Una vuelta en mi cerebro. Sigo insistiendo en que el romanticismo es una droga. Nos vemos, chao, chao. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navas Talero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizadores audiovisuales, Wilbaro Valle y José Cañas. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Postproducción de video, Karen Milena Kikasaki. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.